Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. Sobrepasando el pasado. Descarga de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Type Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 31. Sobrepasando el pasado. Los pasos continuaron por los pasillos. Vanagandr. Tenía entendido que las falsas guerras del Santo Grial tenían serias limitaciones, tanto por los griales incompletos como por el estado actual del planeta, como algo como el lobo del Ragnarok fue invocado en estas condiciones. Preguntó a ver mientras seguía al joven rey de los héroes. ¿Podrías considerar a esta guerra como una excepción a la norma?, respondió Gil. Vanagandr es un sirviente de temer, afortunadamente, no nos encontraremos con él hasta que alcancemos los pisos más profundos. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Por norma general, los sirvientes de alto rango son complicados de mantener, y Vanagandr no es la excepción. Incluso los magos de alto nivel tendrían complicado el mantener a un sirviente tan poderoso. Pero, él no es solo poderoso, también es bastante versátil. Su tesoro heroico, cacería en manada, lo demuestra. Cacería en manada. No querrás decir que él puede invocar a dos esos. Gil ascendiendo. Exactamente, mantener a Vanagandr tiene un costo enorme incluso con el Grial cargando con la mayor parte del costo, pero puede aligerarlo utilizando su tesoro heroico, cacería en manada. Este tesoro le permite a Fenrir invocar tanto a Ati como a Skoll, como si de familiares se tratara. Este tesoro cae en la línea de hechicería de evocación para ustedes los magos, sería como invocar a 3 sirvientes por el precio de uno. Probablemente esto se deriva de que, en ciertos mitos, el nombre de sus hijos se usó como un Aiti para Vanagandr, esto es sobre todo prominentemente durante el Ragnarok. Aiti, creo recordar que es una forma antigua de referirse a un sinónimo. En el Ragnarok, entonces no fue Skoll quien devoró a Sol, sino el propio Vanagandr, dedujo Baber. Nuevamente, estás en lo correcto. Aún así, debido a la relación, si se invoca a Skoll como un sirviente, este será capaz de obtener parte de los poderes obtenidos por su padre al devorar a la deidad del sol, aunque en un menor grado. Imagino que la carga que el maestro tiene que soportar disminuye al utilizar este tesoro, ya que puedes mantener a Vanagandr desmaterializado y utilizar a sus hijos para luchar, lo cuales deben consumir menos energía que su padre, ¿no es así? Gil volvió a asentir. Así es, y el propio lobo también puede restringirse a sí mismo para consumir menos energía de la habitual. Aún así, aunque cacería en manada puede ser muy útil, también tiene sus inconvenientes. Al ser invocados como familiares, la existencia de los dos depende de su padre, esto causa que Vanagandr deba proveerles parte de su suministro de energía mágica para mantenerlos, lo cual lo debilita. Por otro lado, al solo recibir parte del suministro, Skoll y Ati son más débiles de lo que serían si fueran invocados como sirvientes individuales. Eso hará las cosas más fáciles para nosotros. Aún así, no debemos descuidarnos, siguen siendo bestias divinas de la era de los dioses, la mayoría de las armas de esta era y la hechicería moderna son inútiles contra ellos, solo armas de gran poder y hechicería de la era de los dioses podrían dañarlos. Waber ascendió y siguió al joven rey de los héroes. Chocar. Los pilares de hielo surgieron desde lo profundo del suelo, en ambos lados del campo de batalla. El hielo impactó contra más hielo y los carambanos chocaron entre sí. Lo que en un principio parecía ser una habitación blanca hecha de bloques de color marfil, se había degradado a un páramo gélido en todas las direcciones. Aiti rugió convocando numerosos pilares y, al mismo tiempo veloces pisadas se escuchaban corriendo por toda la recámara. Shiro avanzaba velozmente mientras esquivaba los pilares puntiagudos de hielo que amenazaban con atravesarlo a él y asesinar a sus amas. Iria realmente estaba agradecida con el familiar de Citonai, si no fuera por él, ella probablemente hubiera muerto hace bastante tiempo.
Ati, con una enorme fiereza, atacaba velozmente a ambos y, aunque ella no era totalmente impotente en un combate a corta distancia, sabía bien que no tenía la fuerza necesaria para detener los feroces ataques del colosal lobo. Si se trataba de esquivar, entonces todavía podría hacer algo durante un tiempo limitado. Gracias a su familiar, ella podía concentrarse en atacar mientras Shirou se encargaba de esquivar los ataques del lobo de la luna. Sin embargo, a pesar de eso, era más que obvio quién estaba a la ofensiva y quién estaba a la defensiva. Para su desgracia, aunque la frase luchar fuego con fuego sonaba muy bien, realmente, en la mayoría de las ocasiones, era bastante ineficaz, y, en este momento, ella se encontraba combatiendo hielo contra hielo, y era bastante visible que combatir los poderes de hielo que poseía Ati con la magia de hielo que ella estaba aprendiendo de Loui no era la mejor opción. La magia de hielo de Loui era capaz de detener los poderes sobre el hielo de Ati, pero no era capaz de sobrepasarlos. Tal vez si fuera la misma Loui quien se enfrentara a Ati, ella pudiera sobrepasar los poderes del lobo, pero, debido a que estaba poseyendo su cuerpo, ella no podía darle rienda suelta a todo su poder sin dañarla. Por esta misma razón ella tampoco podía enfrentarse directamente contra la gran bestia, si bien ella era mucho más resistente que un humano promedio, y dicha resistencia solo aumentaba si se reforzaba a través de la hechicería, su cuerpo todavía tenía límites que no le permitían luchar frente a frente contra el colosal lobo. En este momento, más que una pelea, parecía una cacería entre un gato y un ratón. Gracias a la hechicería de Illa y a la agilidad de Shirou, Eiti no era capaz de poner sus garras sobre ellos, pero, por otro lado, gracias a sus poderes y a su colosal tamaño y fuerza, a Illa le era complicado el daño de gravedad al lobo. ¿Alguna de ustedes tiene una idea que nos permita herirlo? No podemos mantenernos así para siempre. Si fuera yo quien lucharía no habría problema, pero esto es lo mejor que puedo hacer para no lastimarte, respondió Loui. Una runa primigenia de la muerte sería nuestra mejor arma. Pero para que sea efectiva habría que colocarla directamente sobre su cuerpo, y él nos matará antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo. Si usamos algunas runas primordiales para crear un hechizo elemental de fuego, pensó seriamente Freija. Eso es una buena idea, combatamos sus poderes con el elemento al que es más débil. Exclamó Citonai. No es tan fácil. De las tres, soy la que tiene menos influencia sobre la pequeña. Mi magia será la menos poderosa y la más complicada de utilizar, no sé si será lo suficientemente fuerte como para dañar a Ati de forma letal. Creo que puedo ayudarte con eso, respondió Citonai. ¿Cómo?, preguntó Illa. Citonai suena, o al menos así le pareció a la joven Einsvern. Illa, lo que te voy a enseñar se llama Kamui Yukar. ¿Kamui Yukar? Sí. El Kamui Yukar es un himno en primera persona que habla sobre mí misma como una Kamui. Pronunciar el Kamui Yukar me permite tomar prestado el poder de varios Kamuis de la tradición Ainu. Me es posible incluso tomar prestado el poder de los Pase Kamuis, los Kamuis superiores, relacionados con las montañas, los pueblos y el mar. Usaremos el Kamui Yukar, pediremos el poder de un Kamui superior y fortaleceremos las runas de Freija con su poder. Loui frunció el ceño. Ese hechizo combinará dos tipos de hechicerías de alto nivel de culturas distintas, hechas por dos diosas al mismo tiempo. Algo de ese calibre necesitará de un intervalo de tiempo para prepararlo todo. ¿Cómo se supone que detengamos al lobo hasta que esté listo? En ese momento, Shirou corrió más rápido para dejar un poco de espacio entre él y el lobo, luego le gruñó a Illa. «¿What? Estás demente, Shirou. No puedes actuar como un cebo», gritó Citonai. Ese no sería una mala idea. Loui. No me malinterpretes, Citonai, no estoy diciendo que se enfrente a Ati directamente mientras nosotros preparamos el hechizo. Solo necesitamos que lo entretenga como lo ha estado haciendo hasta ahora. Además, no veo otra opción para una distracción que dure el tiempo que necesitamos. ¿Tú también estás de acuerdo con ella, Shirou? Citonai parecía querer tomar el control del cuerpo de Illa para regañar a su familiar personalmente. Entonces haz lo que quieras, pero no me pides que te rescate más tarde. Shirou se detuvo permitiéndole a Illa desmontarlo. ¿Estás seguro?
le preguntó Iya preocupada. Shirou bajó ligeramente su cabeza, él no se demoró y se dio la vuelta para enfrentar al lobo. Sin dudas, el oso corrió en contra de este. Espera. ¿Por qué demonios está corriendo contra él?, preguntó Citonai preocupada al ver la escena. Necesita llamar su atención, si no, nos seguirá persiguiendo, respondió con calma la bruja. Iya, ayúdalo a llegar hasta Ati. Iya ascendió y se dispuso a contrarrestar los poderes sobre el hielo de Ati, al mismo tiempo que ayudaba a su familiar a llegar hasta el lobo. Eiti corría a gran velocidad mientras esquivaba los penacos de hielo convocados por Lady Ainsburn. En ningún momento el orgulloso y colosal lobo prestó la más mínima atención al oso que se había dado la vuelta para enfrentarle. A sus ojos solo la chica poseída por Freija importaba. Shirou usó esto a su favor, él corrió hacia Ati, pero se ocultó entre los pilares que Iya convocaba para protegerlo. Aunque Ati ya había visto que él estaba cerca, el lobo nunca le prestó atención, en cambio, prefirió centrarse en destruir los pilares convocados por la chica que evitaban su avance. Shirou se subió a uno de los peñascos y, valientemente, cargó contra el lobo. /oblicua. Al oír las pisadas acercándose, Eiti levantó su mirada hacia el sonido. No es como que el lobo no supiera de la existencia del ataque del oso, era simplemente que no consideraba a Shirou como un oponente a tomar en cuenta. Sin embargo, tampoco dejaría que lo atacaran así como así. Antes de que el oso pudiera completar su ataque, destruyó el peñasco sobre el que Shirou había saltado. No obstante, la reacción del familiar de la diosa no fue lenta en lo absoluto. En el momento en el que sintió el pilar crujir antes de romperse, Shirou saltó desde este e intentó atacar a la bestia divina. Desgraciadamente, no fue capaz de ganar la suficiente altura como para atacarle con sus garras, pero esto no lo detuvo. Shirou abrió su hocico y desde este un aliento helado surgió en dirección a uno de los ojos de la bestia. Eiti se sacudió violentamente arrojando zarpazos a diestra y siniestra, intentando alejar al familiar en el caso de que éste quisiera continuar con su ofensiva. El lobo no creyó que habría alguien tan valiente, o tonto, para atreverse a atacarlo directamente. Pronto, la consternación y el dolor que sentía por haber sido herido y semi-cegado se transformaron en ira, cólera, y deseos de venganza ante su orgullo herido. No obstante, la cólera de Ati era mucho menos explosiva que la de su hermano, él era más frío y controlado, así que intentó tranquilizarse y usó su ojo sano para vislumbrar dónde se encontraba el insolente que había osado herirle, solo para ver la figura del oso mucho más pequeño que él gruñéndole mientras el aliento gélido todavía se vislumbraba en su hocico. A pesar de que Ati sabía cuál era su objetivo principal, él no pudo evitar ser inundado por la cólera y atacar a Shirou para castigarlo, y su ira solo aumentó al ver cómo el cobarde oso no se quedaba para enfrentarlo, sino que huía de forma miserable para no encararle. Sin perder ni un segundo, Eiti se dispuso a perseguirle. Bien. Ahora es nuestra pequeña oportunidad, sigue nuestras instrucciones. Rápido, Shirou no podrá distraerlo por siempre. Iya avanzaba mientras que, guiada por las dos diosas, comenzó a dibujar las runas que Freija le indicaba al mismo tiempo que comenzaba a repetir el cántico que Citonai estaba recitando dentro de su cabeza. El Kamui Yukar de Citonai narraba su historia junto a su leal compañero, contaba él como un terrible dragón blanco devorador de carne humana asediaba constantemente a su pueblo natal, y como ella fue elegida para ser el próximo sacrificio para este. Sin embargo, en vez de resignarse a su destino y aceptar su inminente muerte, ella luchó junto a su leal compañero contra el dragón sin ningún ápice de temor y, al final, terminó asesinándolo, convirtiéndose en una asesina de dragones y volviéndose una leyenda. En su cántico rogaba a la antigua Pase Kamui, Kamui Uzi, la mujer de las chispas de fuego crecientes, la más importante de los Kamui. Al principio, las dos fundaciones taumatúrgicas comenzaron a intentar sincronizarse con lentitud, ambos sistemas eran demasiados distintos, pero debido a la maestría de Citonai como una Kamui y a la de Freija como una de las deidades que gobiernan por sobre la magia, el cántico de Iya y sus runas comenzaron a sincronizarse con mayor velocidad. Las runas se encendieron una tras otra lentamente, brillando con más intensidad a medida que el cántico aumentaba en longitud y tono, una tras otra.
Un golpe, un alarido de dolor. Shirou. Shirou había sido arrojado por los aires, debido a un gran zarpazo de Ati, y había chocado contra uno de los pilares de hielo que habían colmado el campo de batalla. El gran lobo de la luna colocó una de sus grandes garras tratando de aplastarlo antes de que pudiera volver a levantarse, y lo hubiera asesinado ahí mismo si no hubiera sentido la concentración de energía mágica en su espalda. Cuando se giró, vio las runas encendiéndose una tras de otra y aplacó su ira lo suficiente como para permitirle oír el cántico de la niña. En un instante comprendió lo que habían hecho, y supo que no sería lo suficientemente rápido como para llegar hasta donde se encontraba la chica, y asesinarla antes de que pudiera terminar de preparar el hechizo. Iria sintió la ira y furia del lobo con solo ver su expresión, su cuerpo tembló ante el odio. Pero ella no retrocedió, en cambio, al ver a su familiar debajo de la pata del lobo, ella también comenzó a ser colmada por la cólera y una inocente sonrisa se vislumbró en su rostro a medida que el cántico aumentaba y, de repente, un destello llenó la habitación. Posteriormente, solo quedó una perpetua oscuridad, una penumbra total que colmó toda el área. Iria gritó de sorpresa, toda su visión se esfumó y el mundo se colmó de negro, no podía ver nada, de un momento a otro, se había quedado ciega. Si Skoll había conseguido poder utilizar parte del poder de la diosa Sol que su padre había obtenido al devorarla por su condición como Ati, entonces Ati, que había conseguido devorar y desgarrar al dios que personificaba la luna, Mani, también había conseguido ciertas habilidades que Freyja conoció muy bien. En este momento ella se alegraba de que estuvieran alejados de lugares con grandes cuerpos de agua. El poder de Ati ganado sobre las mareas según las fases de la luna era algo con lo que ella prefería no tener que tratar y, a pesar de esto, parecía que aunque no podía darle rienda suelta a los poderes obtenidos al haber devorado a la personificación de la luna, todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Se decía que, cuando Ati lograba darle alcance a la luna, ocurría un extraño fenómeno. Un eclipse lunar. Utilizándose a sí mismo como punto de referencia, Ati utilizó la manifestación de su leyenda para, al haber desgarrado la luna, provocar un eclipse lunar perpetuo, dispersando toda la luz en la habitación. Pequeña, cálmate. No te has quedado ciega, es parte de las habilidades de Ati, ha provocado un eclipse lunar robando la luz de toda la habitación. Su objetivo es que no puedas apuntarle con nuestro hechizo. Pero, no puedo ver nada, no sé dónde está. Se acerca, deberías poder escuchar sus pasos. Gritó Loui. Es cierto, Iria podía escuchar las pisadas acercándose a gran velocidad, pero en aquel mundo de penumbra no era capaz de identificar desde dónde provenía el sonido. Solo podía escuchar las pisadas en aumento y girar hacia todas las direcciones en un intento de conocer la posición del lobo. Su corazón latía rápido y, por un momento, pudo sentir la sombra de la muerte sobre sí misma. Iria sobre ti. Gritó Citonai, pero era demasiado tarde. Ati se abalanzó en contra de ellas. Klasesh. Klasesh. Crack. Ati rugió en medio de su ataque, había saltado para devorar a Iria, sin embargo, súbitamente, se vio obligado a retorcerse en medio de su salto. Instintivamente, él pudo sentir el peligro y, más temprano que tarde, oyó el aire ser cortado por una serie de proyectiles disparados hacia su persona. Una vez más, Iria observó otro gran cambio en la iluminación de la habitación y se desorientó. No obstante, esto no duró mucho tiempo y, mientras recuperaba la visión, pudo oír como las pisadas de Ati se alejaban rápidamente y grandes choques que hacían temblar. El suelo aparecían uno tras otro. El lobo lunar miró con odio al recién llegado. En respuesta a su mirada, una sonrisa burlona fue esbozada mientras una serie de portales dorados se mostraban detrás de él. Generalmente, no te interrumpiría, no es de mi agrado ayudar a esas reliquias del pasado. Sin embargo, esta vez haré una excepción. Sería bastante perjudicial si esa chica muriera, ¿sabes? Ati no hizo nada más que rugir en respuesta e intentar abalanzarse contra el joven rey.
Lamentablemente, el ataque de los proyectiles, espadas, lanzas, flechas, y otras armas, a las cuales generalmente el lobo ignoraría y se protegería con sus poderes sobre el hielo y cargaría contra su enemigo, se sintieron extremadamente peligrosos, e, instintivamente, se retorció en medio de su ofensiva para esquivarlos. Podía sentirlo, esas armas le causarían graves daños. Ese es. El joven rey se giró al escuchar los jadeos de su acompañante. Oh, al fin llegaste, Waver. Como dije, nos encontraremos con Vanaganda más adelante, pero primero tenemos que encargarnos de uno de sus hijos. Su nombre es Ati, el lobo nórdico que desgarró y devoró a la personificación de la luna en la mitología escandinava. Waver tomó un poco de aire y recuperó el aliento. Esa es Figia, la sirvienta de Chirou. Y. Un oso. Por un momento, Gil lo miró confundido, luego, usamos todas sus fuerzas para evitar soltar una carcajada. Gil ascendió. Supongo que lo es, tuvimos suerte de llegar a tiempo. Ha estado luchando por sí sola contra una bestia divina. Waver observó cómo el gran lobo esquivaba los proyectiles de Gil. El joven rey ascendiendo. Sí, aunque ha tenido un poco de ayuda, en específico, de 3 reliquias del pasado y de un familiar guardián. Este último parece no ser tan feroz y poderoso como el que la acompaña normalmente, pero parece ser igual de leal. Hablas como si la conocieras. Gil excitando. Lo hago, o, mejor dicho, lo haré, o tal vez en realidad ya lo hice. Solo espero que nuestro encuentro difiera de los otros que tendremos. Gracias a su gran agilidad y velocidad, Eiti logró acercarse al joven rey y a Waver. Por un momento, el Lord pensó en correr, pero, al ver la sonrisa confiada de Gil, decidió permanecer a su lado. Krinch. Un horrible chillido resonó en toda la habitación, un gran escudo había aparecido delante de ambos, y las garras del lobo habían impactado contra este provocando un sonoro estruendo. Es bastante hábil, notó instintivamente que las armas que disparé estaban dirigidas a puntos frágiles de su cuerpo y que todas poseían características anti-gigante o anti-divinidad. El señor ya sabía que el joven rey decía menos de lo que realmente sabía, pero él también sabía que intentar extraer información sería inútil, así que simplemente prestó atención a todas las pequeñas pistas que él daba de vez en cuando. El medio y segundo, preguntó y al recuperar la vista y observar cómo Ati atacaba a las 2 personas que antes no estaban en la habitación. Ella reconoció a uno de los dos, Lorelmeyo, y, sin embargo, no tenía ni idea de quién era el pequeño a su lado. Ten cuidado, pequeña, ese niño es un sirviente, advirtió Freija. Bien, a ver, te toca cumplir con tu posición de estratega, comentó casualmente Gil. Y para complacencia de Waver no se mostró sorprendido y, en cambio, avanzó para poder analizar la situación. Eiti se había retirado momentáneamente para evitar el contrato del joven rey. Por otro lado, podía ver al familiar al que Gil se refería levantándose con dificultad. Por último, detectó a la sirviente de Chirou con una serie de runas brillando enfrente de ella. ¿Podrías acabar con él?, preguntó el señor. Lamentablemente, no poseo la misma capacidad ofensiva que tiene mi versión futura, el simple hecho de distraerlo ya me es bastante agotador, respondió Gil. Waver ascendió y junto con Gil procedieron a acercarse a donde se encontraba la chica, mientras esquivaban el avance de Ati. Figia, tendremos que dejar las explicaciones para más tarde, primero tenemos que encargarnos de Ati, así que respóndame. ¿Tienes algo en tu arsenal que nos permita acabar con el lobo? Irá asintiendo. Sí, pero necesito un poco de tiempo para prepararlo y algo que evite que el lobo pueda esquivarlo. Eso es algo de lo que puedo proveerte, respondió Gil. Él, en ningún momento, había alejado su vista del lobo y continuaba atacándolo. No obstante, tal y como había dicho, él no podía mantener de forma constante ese flujo de ataques y, además, Eiti había aprendido de sus errores pasados y comenzó a crear pilares para esconderse y esquivar la lluvia de armas que se cernía sobre él, moviéndose tácticamente para dificultar el ataque del rey. Parece que esto será más complicado de lo que pensamos. Waver asentándose. Es una bestia divina después de todo.
tanto el joven rey como el lord prestaron atención a su alrededor buscando el lugar desde donde podría atacarlos el lobo. Desgraciadamente, parecía que este podía ser bastante silencioso cuando se lo proponía, probablemente debido a los años que pasaron intentando cazar a Manny. De un momento a otro, Eiti saltó desde detrás de uno de los pilares de hielo y se abalanzó en contra de los tres. Sin embargo, una vez más, fue obligado a cambiar la dirección de su ataque. Esta vez no se debió a la lluvia de armas proporcionada por Gil, en cambio, se debió a un peñasco de hielo surgido de la nada con intención de empalarlo. Quien creó este peñasco no fue Iria, sino Shirou, quien, con su aliento helado, una vez más aprovechó que el lobo lunar no le había prestado atención para así atacarlo por sorpresa por segunda vez. No obstante, Eiti logró esquivarlo e intentó mantener la poca distancia que había entre él y el resto del grupo. Una vez más, Iria se dispuso a preparar el hechizo y, lentamente, las runas comenzaron a encenderse una vez más a medida que el cántico aumentaba progresivamente. Al ver el ataque que estaban preparando sus enemigos, Eiti luchó con más fiereza que antes. Poco a poco, comenzó a reducir la distancia entre él y sus enemigos. Crinch. Una vez más. En un intento por detener al colosal lobo, Gil había arrojado sus armas desde diferentes direcciones, pero Ati logró esquivarlas demostrando una gran agilidad. Sin embargo, esto provocó que varias de sus armas chocaran entre sí, provocando un gran estruendo metálico. Otra vez, fue solo por un instante, pero reaccionó al sonido de las armas. Podría ser que... En ese momento, Waber recordó una parte importante de la leyenda de los lobos que devoraban al sol y a la luna. Gil, ¿tienes calderos en tu bóveda? También ayudaría cualquier herramienta que pueda producir el mismo efecto de disparar estrellas fugaces. ¿Eh? Por supuesto que tengo calderos dentro de mi bóveda. En cuanto a tesoros que reproduzcan el efecto de estrellas fugaces, también debo poseer muchos. ¿Por qué? Te lo explicito en un momento. Necesito comprobar si tengo razón. Por ahora, saca un caldero y haz ruido con este. La reacción de Ati nos revelará si mis sospechas son correctas. Gil estaba intuyendo lo que Waber quería probar, así, él sacó un gran caldero de su bóveda e hizo que sus armas chocaran contra este, provocando varios sonidos de fuertes golpes metálicos. Al mismo tiempo, Waber usó un hechizo básico que le permitió crear chispas. Mientras el ruido del choque de las armas contra el caldero inundó toda la habitación. Y, para sorpresa del grupo, Eiti retrocedió un poco y dejó de atacar. Por un momento, comenzó a mirar rápidamente a sus alrededores, manteniéndose alerta, como si algo lo fuera a atacar en cualquier momento. ¿Qué le sucede?, preguntó Gil confundido. Parece como si fuera a ser atacado en cualquier momento. Se encuentra muy nervioso. Waber excitante. Según los mitos, se decía que, antes del Ragnarok, los niños detonaban los calderos y hacían bastante ruido, lo suficiente para mantenerse alejado de la luna, Manny. Además, usaban las chispas de las detonaciones de los calderos para volar a los cielos, así que la gente los comenzó a llamar estrellas caídas. Tenía una teoría de a qué se refería el mito, pero solo hasta ahora él pudo comprobarla. Ahora es el momento. Gil, utiliza cualquier tesoro heroico que pueda ser semejante a la caída de las estrellas fugaces para atacarlo. Creo que entiendo por dónde vas. En ese caso, Gil sacó más calderos desde su bóveda e hizo cada vez más ruido que antes. Luego, invocó portales y los colocados en varios lugares estratégicos en la habitación. Desde estos surgieron varios báculos que, velozmente, comenzaron a disparar multitud de hechizos. Además, los calderos mágicos también comenzaron a atacar con hechizos que provocaban numerosas chispas. Todos los hechizos de los báculos tenían diferentes efectos, pero compartían una cosa: parecían estrellas fugaces que caían sobre el lobo. El ruido, el fuego y las chispas hicieron que el lobo retrocediera visiblemente alerta. Luego, cuando las estrellas comenzaron a caer sobre este, Eiti se mostró visiblemente preocupado. Rápidamente intentó correr hacia su objetivo, pero, para su desgracia, sin importar lo que intentaba hacer para esquivar los hechizos y llegar hasta el grupo, de alguna manera, los hechizos siempre acababan golpeándolo y desviándolo de su objetivo principal. Gil se sorprendió visiblemente. De un momento a otro, había perdido el control sobre sus báculos. Ahora estos se encontraron disparando al lobo lunar casi como por voluntad propia.
Esto es la recreación del mito, dijo Baber. Hay otro mito, este no se centra en Ati, sino en Mani, a quien el lobo persigue por los cielos. Este relata que, en cierto momento, Mani tomó a los hermanos Huki y Bill, que estaban recogiendo agua de un pozo, los elevó a los cielos, e hizo que lo acompañaran por el firmamento. En un principio, parece que ambos mitos no estaban relacionados, pero, ¿y si lo estaban? ¿De qué forma? Es casi impensable que el simple ruido de los calderos asuste a Ati y impida que alcance a la luna, pero, eso cambiaría si el ruido no fuera una señal para Ati, sino para Mani. Una forma en la que los niños le decían a Mani que los elevara a los cielos, tal y como lo hizo con Huki y Bill, y los convirtiera en estrellas fugaces, quienes impedirían que Ati alcanzara a su objetivo golpeándolo y desviándolo y, una vez terminaran con su labor, volverían a descender de los cielos como Gil excitando, estrellas caídas, Waber asentándose. Los espíritus heroicos son afectados de diferentes formas por sus leyendas, en este caso estamos recreando el mito de Ati persiguiendo a Mani, los calderos suenan y las estrellas se levantan para impedir que Ati alcance su objetivo. Ya veo, como un espíritu heroico que murió por causa del veneno es extremadamente débil en contra de este por influencia de su leyenda, Ati es extremadamente susceptible a no poder alcanzar su objetivo mientras los calderos suenen y las estrellas lo atacan. Solo habría dos formas de superar este impedimento, la primera sería que se dieran las mismas condiciones del Ragnarok, complementó Gil. Y la segunda es que Ati calle el sonido de los calderos para debilitar la recreación, susurró Baber. No hace falta susurrar, parece que ya se dio cuenta. Efectivamente, Ati había dejado de intentar alcanzar al grupo y se dispuso a correr hacia los calderos para destruirlos. Gil excitando. El problema de atacar tan directamente es que le dejas saber a tus enemigos tus intenciones. El lobo lunar saltó sobre los calderos y los atacó con sus arpas, y, si bien lo consiguió, después de socavar el ruido, descubrió que no podía moverse. De un momento a otro, más portales habían rodeado a la bestia divina y, desde estos, surgió una cadena que se entrelazó de un portal a otro atrapando al lobo, atándolo, y sometiéndolo. Ati intentó liberarse, pero mientras más luchaba más se apretaban las cadenas en su contra y más pesadas se regresaban. Es una lástima, pero no tienes la suficiente fuerza como para liberarte de Enkidu por tu cuenta, además, parece que, después de devorar a una divinidad, tu propio nivel de divinidad aumentó sustancialmente, y, a mayor divinidad, más fuerte y resistente. Se hace Enkidu. Gil sonrojándose cruelmente. Lucha tanto como quieras, no podrás liberarte sin importar cuánto lo intentes. Además, parece que ya no tienes tiempo, dijo Baber mientras su mirada se dirigía hacia ella. Las runas brillaban con un color rojizo mientras el Kamui-Yakar llegaba a su finalización. Bien, que tiembla de miedo. Vamos a derrotarlo tal y como derrotamos al gran dragón blanco. Kamui-Uzi, préstame tus llamas para defender mi hogar y a quienes lo conforman. Finalizó y un estallido de llamas se originó desde las runas escandinavas. Estos aumentaron hasta convertirse en un potente disparo flamígero concentrado que se dirigió hacia el lobo lunar con el único objetivo de calcinarlo en su totalidad. Este fue tan potente que Gil tuvo que sacar algunos escudos desde su bóveda con el objetivo de protegerse a él y a Waber. Incluso si el efecto en área del ataque solo los rozaba, era más que suficiente para calcinarlos a ambos sin una buena protección para salvar sus vidas. Aterrado por no poder liberarse de las cadenas sin importar cuánto lo intente, y ahora con un potente ataque viniendo hacia él, Ati intentó huir con más fuerza. Pero fue arrojado al suelo por Enkidu con inmensa fiereza por su intento de escapar. En un pobre intento por salvar su vida, Ati usó sus poderes sobre el hielo para crear una barrera similar a la que había utilizado su hermano. Lastimosamente, a diferencia de con este, esto solo duró unos segundos antes de sucumbir. Había una clara diferencia entre alguien que utilizaba runas antiguas y alguien que utilizaba runas primordiales, tal y como había una gran diferencia entre alguien que atacaba para evitar que su presa se escondiera y alguien que atacaba con el único objetivo de asesinar a dicha presa, ya diferencia de Manaka, que solo quería evitar que el lobo se protegiera detrás de los carámbanos, y Ella y Freyja querían verlo consumido por sus llamas.
Las llamas lo abrazaron quemando su pelo y su piel. El gran lobo de la luna intentó liberarse una última vez al desgarrarse los lugares donde Enkidu lo tenía retenido para poder soltarse. Pero en respuesta a esto más cadenas surgieron para retenerlo. Él se retorció lamentablemente mientras intentaba utilizar sus poderes para congelarse a sí mismo. Sin embargo, fue inútil, las llamas lo consumieron entre aullidos de dolor al mismo tiempo que se retorcía de forma miserable. Un hechizo como este realmente llamó atención la del señor. Parecía ser una mezcla entre hechicería nórdica y algún tipo de hechicería oriental que desconocía. Incluso él no conocía la magia de una cultura tan poco conocida como los Ainu. Los cuatro observaron, algunos más conmocionados que otros, como el lobo era reducido a cenizas. Una vez que Ilia estuvo seguro de que su enemigo había sido eliminado, se apresuró hacia el dúo Fiji. No obstante, ella pasó de largo entre ellos en dirección hacia su familiar. Por otro lado, Shirou caminaba lentamente hacia ella mientras cojeaba de una pata. La joven observó cómo este parecía tener un gran zarpazo en un costado. Usando la hechicería de los Ainsburn, Iria redujo el dolor de su familiar mientras que, utilizando algunas runas curativas mostradas por Freija, trataba la herida. ¿Te duele mucho, Shirou? El oso lamió su rostro en respuesta, como si tratara de tranquilizarla. ¿Shirou? ¿Ese oso es Shirou? ¿Cómo es que? Preguntó a ver confundido. Gil negó con su cabeza. No, este no es el Shirou que estoy buscando. Después de asegurarse de que su familiar estaba bien, Iria se giró hacia el otro dúo. Gracias por la ayuda, Loremello y segundo Y. Gil excitando. Gil, puedes llamarme Gil. Iria ascendió, por un momento observar detenidamente al joven rey. Ella creía haberlo visto en algún lugar antes, o al menos a una persona que se le parecía. Sintió como si estuviera teniendo un déjà vu, pero antes de que pudiera buscar en sus recuerdos, un poderoso y gran temblor resonó por todo el laberinto sacudiéndolo. El suelo, las paredes y el techo temblaron, aparecieron grietas sobre estas y varias de las columnas de mármol cayeron hechos pedazos. Por un momento, pareció como si la habitación se fuera a derrumbar sobre ellos, pero, afortunadamente, esto logró aguantar. El temblor duró unos segundos antes de desaparecer. ¿Qué fue eso?, preguntó la dama. No somos los únicos combatiendo dentro del laberinto, y parece que las otras batallas tampoco son sencillas, respondió Gil. Debemos apresurarnos y reagruparnos, nuestro enemigo no se quedará durmiendo en los laureles. Uaver asentándose. ¿Podemos hablar en el camino, estás de acuerdo?, preguntó el señor a la sirvienta. Aunque pareció pensarlo un poco, Iria se acercó. Esta vez ella no se montó sobre Shirou y, en cambio, caminó junto a él. En otra parte del laberinto, Manaka se dirigió hacia su reunión con su otro yo. Mientras tanto, ella observaba todos los eventos que estaban ocurriendo. Sabía por qué motivos las dos partes del mundo estaban llevando a cabo estas acciones, y también sabía que, para que tuvieran el mejor efecto posible, ella debía limitar su actuación, incluso si eso significaba no ayudar a Shirou tanto como quería. En este momento, ella se encontró observando la recién terminada batalla contra Ati. Obviamente ya conocía este resultado, pero con dos usuarios de clarividencia además de ella participando en la guerra, y dos más observando desde lejos, y un mundo que divergía erráticamente, era sensato siempre estar alerta ante cualquier suceso inesperado. En el remoto caso de que, por alguna razón más allá de su control, la lucha de Lady Ainsburn fuera por mal camino, ella ya estaba más que preparada para salvar su vida. Iria podría no confiar en ella, pero era la querida hermana de su enamorado, y podría llegar a ser una pieza fundamental en el futuro. Ella no podía dejarla morir, tanto por el bien de su enamorado como por el bien del futuro de los tres. Y, aunque no le gustara admitirlo, para la compañera de clases de su enamorado se presentaba una situación similar. Los recuerdos de los sirvientes eran algo especial. Todos los recuerdos de las diversas invocaciones son guardados en el trono de los héroes, y estos registros se integran a los espíritus heroicos como memorias integradas.
No obstante, para evitar contradicciones, sus recuerdos se ajustan para coincidir con el momento y el lugar al que son convocados, así que, generalmente, los sirvientes no poseen recuerdos de invocaciones pasadas, lo cual causa que cualquier cambio en la forma de actuar de los sirvientes debido a sus experiencias en invocaciones pasadas sea anulado. La única forma de evitar esto es usar un sistema de invocación especial, como el que utilizará Chaldea en un futuro, o tener circunstancias especiales que permitan evadir este sistema, o también, ser un sirviente con un alto nivel de clarividencia, como era el caso de Gilgamesh. Altria Alter, al igual que todos los Alter, su condición era bastante especial. Los Alter son sirvientes cuya alineación fue alterada de la de suyo normal a través de varios medios. En el caso de Altria, fue debido a ser ennegrecida por el contacto con la maldición de todos los males del mundo. Alaya debió encontrar que tener una versión de Altria con una alineación hacia el mal podría llegarle a ser útil en situaciones en las que la alineación moral de la original dificultara su uso, por eso debió haber conservado los datos de Alter como un yo separado de la Altria original. Aún así, probablemente creyó que la influencia de la maldición de todos los males del mundo sobre ella dificultaría su uso, por lo que eliminó dichos efectos de la versión guardada en el trono de los héroes. En resumen, la Alter convocada no era exactamente igual a la misma versión que podría llegar a aparecer en las diferentes versiones de la Quinta Guerra del Santo Grial, y tampoco podría ser comparada con la que llegaría a residir en Chaldea, pues esos eventos nunca sucedieron. Para ella, era simplemente una versión ennegrecida de la original que no lidiaba con las consecuencias de la maldición. Sin embargo, ella debía recordar el motivo del porqué de su yo actual, ¿no es así? Eso incluiría los recuerdos de aquella guerra en la que nació, pero esos recuerdos probablemente eran algo que solo su cuerpo principal en el trono debería tener a su disposición, pues sí, por azares del destino, cierto pelirrojo invocara a Alter en la guerra que la vio nacer, sus recuerdos provocarían contradicciones que la confundirían y podrían incluso generar paradojas. Esto le quitó presión de encima a la chica, pues si Alter mantuviera esos recuerdos, ¿cómo reaccionaría al encontrarse con una versión de su antiguo maestro? Si fuera la versión afectada por la maldición, no dudaría en intentar asesinarlo como a cualquier otro, pero si fuera la versión actual, no afectada por esta, eso no necesariamente tendría por qué ocurrir, y si fuera una versión con los recuerdos de aquella guerra. Ella prefería no pensar en esa posibilidad, eso casi garantizaría que algo ocurriera entre esos dos, incluso si no necesariamente tendría por qué ser amor, ella prefería no tener que arriesgarse. Afortunadamente, gracias a Alaya, no tenía de qué preocuparse. Pues si Alter mantuviera esos recuerdos, ¿cómo reaccionaría al encontrarse con una versión de su antiguo maestro? Si fuera la versión afectada por la maldición, no dudaría en intentar asesinarlo como a cualquier otro, pero si fuera la versión actual, no afectada por esta, eso no necesariamente tendría por qué ocurrir, y si fuera una versión con los recuerdos de aquella guerra. Ella prefería no pensar en esa posibilidad, eso casi garantizaría que algo ocurriera entre esos dos, incluso si no necesariamente tendría por qué ser amor, ella prefería no tener que arriesgarse. Afortunadamente, gracias a Alaya, no tenía de qué preocuparse. Pues si Alter mantuviera esos recuerdos, ¿cómo reaccionaría al encontrarse con una versión de su antiguo maestro? Si fuera la versión afectada por la maldición, no dudaría en intentar asesinarlo como a cualquier otro, pero si fuera la versión actual, no afectada por esta, eso no necesariamente tendría por qué ocurrir, y si fuera una versión con los recuerdos de aquella guerra. Ella prefería no pensar en esa posibilidad, eso casi garantizaría que algo ocurriera entre esos dos, incluso si no necesariamente tendría por qué ser amor, ella prefería no tener que arriesgarse. Afortunadamente, gracias a Alaya, no tenía de qué preocuparse. Pero si fuera la versión actual, no afectado por esto, eso no necesariamente tendría por qué ocurrir, y si fuera una versión con los recuerdos de aquella guerra, ella prefería no pensar en esa posibilidad, eso casi garantizaría que algo ocurriera entre esos dos, incluso si no necesariamente tendría por qué ser amor, ella prefería no tener que arriesgarse. Afortunadamente, gracias a Alaya, no tenía de qué preocuparse.
Pero si fuera la versión actual, no afectado por esto, eso no necesariamente tendría por qué ocurrir, y si fuera una versión con los recuerdos de aquella guerra, ella prefería no pensar en esa posibilidad. Eso casi garantizaría que algo ocurriera entre esos dos, incluso si no necesariamente tendría por qué ser amor, ella prefería no tener que arriesgarse. Afortunadamente, gracias a Alaya, no tenía de qué preocuparse. Así, mientras iba a reunirse con su otro yo, Manaka mantuvo su vista en todos los participantes de esta guerra. Puede que varios no le agradaran, pero por el bien de su futuro, no podía permitir que nadie muriera, y, al mismo tiempo, tenía que limitar su intervención, de modo que los jóvenes héroes sufrieran las dificultades de la guerra y crecieran adecuadamente. Varios minutos antes, en otro lado del laberinto. Bediveré, ¿me escuchas? Merlín. El caballero giró su mirada hacia sus alrededores, pero no pudo encontrar al mago. ¿Te estás comunicando desde otra parte del laberinto? Así es, tengo que advertirte sobre algo muy importante. El sirviente de clase Saber fue invocado, y para nuestra desgracia, no está de nuestro lado. Eso es problemático. ¿Sabes cuál es la identidad del sirviente? Bueno, digamos que sí. Mejor dicho, ambos conocemos la identidad de Saber. Ambos. Y además es hostil, Tiberius. Preguntó el caballero. Oh no, ojalá fuera él, así esto sería mucho menos complicado. Entonces, ¿quién es? Ok, para empezar, Bediveré, como espíritu heroico imagino que se te dio el conocimiento de que existen diferentes versiones de cada espíritu heroico almacenadas en el trono de los héroes, ¿verdad? El caballero ascendió. Bueno, eso también incluye a nuestra reina. Esto hizo que el sirviente se detuviera abruptamente. Merlín, ¿no estarás insinuando que? Desgraciadamente, así es. Pero eso no tiene sentido, incluso si no es la misma versión que conocemos. ¿Por qué sería nuestra reina hostil hacia? Bueno, puedo imaginar un par de motivos por los que sería hostil contigo. ¡Hey! Es hostil hacia ambos, y no tiene nada que ver conmigo. Se debe a que es una versión alterada convocada por Alaya para probar a tu maestra. ¿Eh? ¿A mi maestra? Si ella hubiera sido invocada y tu maestra no fuera una participante dentro de la guerra, entonces podría ser un aliado problemático pero poderoso, pues el grial que se encuentra en este laberinto no es lo suficientemente poderoso como para cumplir con su deseo. Desgraciadamente, ella no fue invocada en esta guerra por el Grial, sino por Alaya con un objetivo diferente. El mundo utilizó esta falsa guerra como nada más que un facilitador y planea que tu maestra se fortalezca al luchar contra Altri hasta que esta última desaparezca o tu maestra muera, lo que ocurre primero. Esto alarmó al caballero. No entiendo por qué mi maestra se fortalecerá al enfrentarse a nuestra reina. Eso es porque tu maestra es una usuaria de hechicería civil. Cuando se crea un recipiente que permite la resurrección de un alma artificialmente, a esta persona se le conoce como civil. En el caso de tu maestra, ella fue creada como un intento de revivir artificialmente a Altria, por eso su cuerpo reacciona ante la presencia del rey Arthur ya que activa la esencia que está impresa en su cuerpo, lo cual produce que éste se convertirse cada vez más en un recipiente perfecto que permita la resurrección de Altria. Espera, ¿a esto te referías con que estaban relacionados? No, más importante aún, ¿quién se atrevió a perturbar el descanso de nuestra reina? También sabes ese nombre. Morgan. Morgan, confirmó Merlín. Bediveré suspir, incluso después de más de 1000 años, todavía causa problemas. El simple hecho de que esta versión de Altria haya sido invocada, ya está afectando a tu maestra. Y, una vez que se enfrente directamente a Saber, no solo su cuerpo se volverá adecuado para Altria, sino que también ganará su memoria muscular, lo que le permitirá luchar de forma instintiva como si de ella se tratara. Pero mi maestra no está a la altura de un enfrentamiento contra nuestra reina. Si fuera forzada a enfrentarla, probablemente morirá. Altria no estaría de acuerdo con un método tan peligroso y probablemente se resistiría a las órdenes del mundo. Pero es diferente para la versión alterada que fue invocada, parece estar de acuerdo con este método por muy tiránico que sea. Entiendo, ¿qué tan cerca estamos de encontrarnos con ella? Cerca, fue invocada en la habitación que permite bajar hacia el siguiente piso, para que de esta forma no sean capaces de avanzar evitándola. Comprendiendo.
Al ver la falta de emoción en el tono del caballero, Merlín preguntó, ¿podrás enfrentarla, Bedivere? Sí, no perderé la compostura con tanta facilidad. El deber de un sirviente es ayudar a su maestro a ganar la guerra del Santo Grial, venciendo a todos los enemigos que ésta presente. Mi reina siempre tendrá mi lealtad, pero estoy seguro que me reprendería si pensara en algo como en traicionar a mi maestro debido a esa lealtad. Además, ya me lo advertiste, Merlín, ella no es mi reina, así que no hay razón para que mi corazón titubee. Buena respuesta. Gray no tiene una buena impresión de Altria, debido al proceso que tuvo que pasar para convertirse en un civil de ella. El encontrarse con ella la afectará en gran medida, tenlo en cuenta. Lo tendré, será una batalla dura. Sí, pero tienes una ventaja en comparación con ella. Debido a que no tiene maestro, su energía mágica está extremadamente limitada, y depende de los códigos místicos que se encuentran en el laberinto para permanecer manifestada, así que está lejos de estar en óptimas condiciones. Además, esta versión parece derrochar energía mágica en gran medida. Una batalla de desgaste no sería buena para ella, pero el problema es resistir su fuerza implacable, lo tendré en cuenta. Una última cosa, otro sirviente poderoso ha sido invocado como nuestro enemigo. ¿Conoces su nombre? Sí, aquel lobo que devoró al dios del panteón nórdico al cual nuestros antiguos enemigos sajones veneraban tanto. Fenrir. Bedivere frunció el ceño. Con un enemigo como él, el caballero fijó su mirada en su brazo protésico. Intenta no sufrir mucho daño contra Sabré, serás fundamental en nuestro enfrentamiento contra él. Entiendo, haré mi mejor esfuerzo. Bueno, eso era todo lo que quería comunicarte, tengo que encargarme de otros asuntos. Comprendo, nos encontraremos en los pisos inferiores. Eso espero. Con esto, ambos espíritus heroicos terminaron con su conversación. Bedivere siguió su camino acompañando a su maestra y, para sorpresa de esto, decidió que era mejor que descansara de sus enfrentamientos contra las bestias fantasmales dentro del laberinto. Cuando Gray preguntó el por qué, su sirviente le informó que seguramente se enfrentarían a un enemigo poderoso para poder descender al siguiente piso y que era mejor que ella estuviera descansada a la hora de enfrentar a ese enemigo. Después de varios minutos de exploración, finalmente llegaron a una enorme puerta. Yiri, tiene apariencia de puerta a sala de enemigo definitivo, dijo Ad. Gray se mueve silenciosamente. Bedivere avanzó unos cuantos pasos hacia adelante y se detuvo antes de abrir la puerta. ¿Ocurre algo, Lancer? Maestra. Bedivere se giró momentáneamente hacia ella y sonriendo. Sin importar el enemigo que se encuentre detrás de esta puerta, puede confiar en mí para hacerle frente. Gray, por un momento se mostró confundida ante las arrepentidas palabras de su sirviente, pero creyendo que era solo el comportamiento servicial de Bedivere, simplemente acercándose con una pequeña sonrisa. Desgraciadamente, esta murió en el momento en el que la puerta se abrió para revelar cuál sería el oponente que aguardaba en la sala, a pesar de que había una gigantesca criatura similar a un dragón, aunque sin llegar a serlo, en dicha sala. Lo que realmente aterró a la chica fue la persona parada frente a este cadáver. El dragón de imitación podría asemejarse su apariencia a los miembros de esta especie. Sin embargo, la mujer parada frente a este cadáver era sin duda más cercana a los dragones que la imitación que se encontraba detrás. Fría, pero autoritaria, así fue como Gray sintió el tono de voz de la persona cuya leyenda había marcado inevitablemente su vida. Me hicieron esperar. Lamento la tardanza, contestó el caballero sin demostrar ninguna emoción en particular. La voz de su sirviente la trajo de vuelta de la estupefacción. Por un momento ella se preocupó y sujetó a Ad con más fuerza. Entre ella y su antigua reina, era bastante fácil de adivinar a quién elegiría servir su sirviente. Por un momento, ella se preocupó de tener que enfrentar a los dos sirvientes a la vez. Ya solo la imponente imagen de Saber la estaba haciendo tambalear. Si tuviera que enfrentarse a ambos, en ese caso solo podría intentar huir, y realmente dudaba tener éxito incluso en eso. Sin embargo, luego recordó las palabras de Lancer antes de entrar, y, junto con sus recientes declaraciones, casi parecía que su sirviente ya conocía de la aparición de Sabré, estaba dispuesto a enfrentarse contra su antigua reina a su lado.
Ella no lo sabía, pero había muchas cosas que no sabía. Era obvio que quien estaba frente a ellos era el rey de los caballeros, pero, porque parecía que había sido bañado por la oscuridad. Por todas las cosas que había oído de la leyenda, que era el rey de los caballeros, la imagen que ella había proyectado en su mente se encontraba muy alejada del tirano que se encontraba frente a ella. La reina, manchada por la oscuridad, se alejó de la imitación del dragón y caminó sin prisa hacia ambos. Incluso si no lo ordenó, cumpliste magníficamente con mis deseos, sin duda algo digno de uno de mis caballeros más confiables. Pero ahora es momento de que te hagas a un lado, Bedivere, la cuestión que me ha traído a este lamentable ritual se encuentra detrás de ti. El caballero no contestó a sus palabras, simplemente desenvainó su espada. Saber observar el gesto y con una sonrisa que denotaba confianza y superioridad contestó. Oh, ¿acaso rechazas las órdenes de tu rey? Mi rey, ojalá fueras mi rey, en ese caso hubiera podido haber dicho esas palabras que debieron haber sido expresadas hace mucho tiempo, pero no es el caso. Mi reina siempre tendrá mi eterna lealtad, pero en este momento soy un sirviente en esta guerra, mi honor como caballero me dicta a luchar contra los enemigos de mi maestra. La voz de saber se hizo aún más fría y certera, y el pequeño rastro de orgullo que había en esta se esfumó instantáneamente. Reina, ya veo, cuando apareció ante mí supe que traería problemas, pero nunca esperé que fuera capaz de revelarlo. Aún así, supongo que ahora tiene poca importancia. De ser ese el caso, entonces contéstame, Bedivere, ¿qué tiene más valor para ti, tu honor como sirviente o tu lealtad como caballero? Para mí, ambas pesan lo mismo, pero mi reina no me hubiera forzado a elegir entre una de las dos. De ser ese el caso, hubiera dejado que la espada sea quien decida. Saber volvió a sonreír una vez más. Bien, en ese caso, te complaceré. Y, tal y como ambos declararon, ninguno de los dos volvió a expresar ninguna palabra, dejaron que sus aromas hablaran por ellos. Si bien eso todo lo que ellos dos creían debían decirse, para Gray era muy diferente, desde que habían entrado a la habitación y la imagen del rey de los caballeros había entrado en su campo de visión, su velocidad de pensamiento había sido un paso más lenta que el de los demás, probablemente algunas palabras debían ser dichas, al menos el preguntar por qué el espíritu heroico la perseguía, pero cuando las palabras estaban preparadas para salir, fueron ahogadas por el sonido del choque entre armas. Súbitamente, destellos cruzaban la habitación como rápidas y hermosas estrellas fugaces ante sus ojos, el sonido del acero chocando entre sí armonizaba con este bello y terrible espectáculo. No era lo que esperabas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién eres? Eso requiere de una explicación algo más larga, además me gustaría tener una buena introducción para cuando nos encontremos, así que, por ahora, simplemente digamos que soy tu aliado y amigo de Bedivere, fui yo quien le advirtió sobre Saber Alter. Gray se dio cuenta que esta voz estaba resonando directamente en su cabeza, así que comenzó a hablar a través de sus pensamientos. Saber Alter. Oh sí, el trono de los héroes puede albergar varias versiones de un mismo espíritu heroico. Digamos que la Altria que se encuentra frente a ti, no es la misma que vivió en este mundo. Esto hizo que la joven dejara escapar el aire en sus pulmones, que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Se comprendo. Te tranquilizó. Eso es bueno. No estoy seguro de cuál es la imagen que tienes de ella, pero creo que te preocupas demasiado, tal vez más de lo que se preocupan los adoradores de tu pueblo natal, y eso ya es decir mucho. Aunque no lo creas, a pesar de ser un rey ideal, ella también tuvo dudas, conflictos internos, y dolor y odio hacia sí misma cuando no pudo alcanzar la utopía que le prometió a su gente. El rey de los caballeros que ves ante ti, puedes decir que es la versión que cayó ante esos sentimientos, un rey de los caballeros que abandonó la utopía que buscaba anteponiendo la practicidad, tal vez más que un rey ideal, puedes decir que se convirtió en algún tipo de tirano. Pero aún así, ella sigue siendo diferente a ti. ¿Ah? Ya sea esta versión o cualquier otra, ella es Altria Pendragon, y tú eres tú, no son la misma persona, ni lo serán. Gray bajó su mirada, por un momento, recordó a las personas de su pueblo, a su madre, pero hay personas que quieren que lo sea. Sí, pero también hay personas que quieren a Gray por sobre Altria, y si les preguntas, estoy seguro de que te elegirán a ti por sobre ella.
Si no me cree, entonces déjame darte unos ejemplos. Estoy seguro que tu profesor te prefiere a ti, también tu más antiguo amigo te elegirá a ti, incluso tienes una vaina que ha declarado que te protegerá a ti. Y ninguno de ellos quiere que te vuelvas otra persona que no eres. Entre ellos y los que quieren que te abandones a ti misma, ¿cuáles tienen más valor a tus ojos? Por un momento, Grace se encontró consternada. Pero si era sincera consigo misma, incluso si eso significaba arruinar el esfuerzo de cientos de años de los pobladores de su pueblo, incluso si significaba rechazar los deseos de su propia familia, ella quería ser egoísta, en el fondo de sí misma, quería elegirse por sobre los deseos de los demás. Fue por eso que agradeció profundamente el tener a Ad como su amigo, por eso cuando su maestro la reconoció como un individuo separado de la imagen del rey de los caballeros estuvo tan agradecida, y también fue por eso que cuando Shirou le dijo que brillaba con una luz propia diferente que no perdería contra la luz del rey, que ella se sentía reconocida. Las palabras de aquellos que poseían algún tipo de relación con el legendario rey pero que, aún así, por la razón que fuera, la preferían a ella. Chocar. Por un momento, su carril de pensamiento fue devuelto a la realidad por el sonido del suelo, siendo resquebrajado por el choque entre los dos sirvientes. Para su sorpresa, fue Lancer quien tomó la iniciativa. En un instante, el eterno general se encontraba frente al tirano, el brazo protésico donde se encontraba sellada la legendaria lanza del dios céltico brilló velozmente y la luz se alargó con el objetivo de apuñalar a su enemigo. Acero chocó contra acero, y la luz verdosa y blanquecina de la lanza fue rechazada por la tenebrosa oscuridad de la versión corrupta de la espada sagrada. Las luces de las armas de ambos caballeros chocaron como estrellas fugaces en medio de la habitación cristalina. A pesar de la ofensiva del caballero plateado, el tirano no se vio a la defensiva en ningún momento, en cambio, respondió con una ofensiva mayor. Gray ya se había enfrentado a un sirviente antes, sabía de lo que eran capaces, o, al menos, eso creía. Pero estaba muy equivocada. Estaba seguro de que Fakir no hubiera podido luchar con la misma fiereza y habilidad con la que se enfrentaban estos dos. Ella misma hubiera sido sometida fácilmente si hubiera tenido que enfrentar a cualquiera de los dos sirvientes. Gracias a haber leído la información sobre su sirviente, Gray sabía que podía enfrentar al tirano con una ofensiva del mismo nivel, pero para hacerlo necesitaba liberar su tesoro heroico, algo que, a largo plazo, lo pondría en peligro. En este momento, Bedivere solo podía liberar un atisbo del poder de su lanza, así que a pesar de su iniciativa, al final, todavía estaba a la defensiva, utilizaba su espada para desviar los ataques de saber que no eran tan poderosos, y cuando los ataques parecían ser letales, bloqueaba o desviaba con su brazo. Por otro lado, Sabre Alter parecía también estar midiendo a su antiguo caballero, tal vez no estaba acostumbrada a luchar contra este mientras utilizaba ambos brazos. En este momento, la lucha se había convertido en una tira y afloja entre la fuerza absurda de la reina, cubierta por la oscuridad y la destreza y agilidad de Bedivere. En su mente, el caballero de plata agradecía enormemente haber sido invocado por una maestra con una reserva de mana tan grande como era el caso de Gray, y la cual parecía que no hacía más que aumentar con el paso del tiempo. Gracias a esto él podría utilizar el poder de su lanza sin temor a quedarse sin energía mágica. En este momento su brazo emanaba constantemente el poder de la construcción divina, siendo lo suficientemente poderoso como para desviar la espada de su adversaria. Obviamente, su oponente no había luchado en serio desde que habían comenzado a intercambiar ataques, apenas se había usado su explosión de mana y la había limitado en gran medida. Era gracias a que el rey estaba usando en su mayoría solo su habilidad con la espada, que él había podido desviar los cortes de Excalibur con su arma obviamente inferior, y desviar los ataques imbuidos con mana que el rey había utilizado con su brazo. Sin embargo, él sabía que esto era solo temporal. En el momento en que su enemigo decidiera darle rienda suelta a su poder, no podría depender de su espada o de su lanza sellada. El rebote del choque entre las armas de ambos provocó que los dos tuvieran que separarse, dejando algunos metros de distancia entre sí. Bedivere observaba atentamente a su enemigo. Él sabía que estaba en desventaja, no podía igualar el poder destructivo del rey sin liberar su carta de victoria y, a pesar de luchar con tanta fuerza, no había podido abrir ni la más mínima abertura que le permitiera causar un daño significativo.
Tal vez, gracias al mana proporcionado por su maestra, pudiera tener ligera ventaja en una batalla de resistencia, pero, realmente podría aguantar hasta que su oponente se quedara sin energía mágica mientras mantenía oculto su as. Parece que tendría que averiguarlo, porque, en ese instante, Saber se precipitó hacia él con una velocidad vertiginosa, mucho mayor que la que había demostrado hasta el momento. El caballero sabía a qué se debía esto, generalmente se utilizaba para aumentar el poder ofensivo, pero no es como que no se pudiera utilizar para mejorar la movilidad, la misma habilidad que ella había utilizado para superar a muchos oponentes que eran esencialmente más fuertes que ella. Finalmente estaba utilizando su explosión de mana sin contenerse. Su cuerpo se recubrió con la energía corrupta incrementada sus habilidades físicas a un ritmo aterrador, en solo unos segundos ella estaba casi enfrente de él. No obstante, la mejor característica de Bedivere era su increíble agilidad. Esto, sumado a que parecía que esta versión de su reina era más lenta que la original, y que además no podía utilizar su explosión de mana a su máxima capacidad por la falta de un maestro, le dio confianza a Bedivere de ser capaz de esquivar incluso sus ataques impulsados por la habilidad. Aún así, el eterno comandante no se relajó en ningún momento, bien sabía que su reina poseía un tipo de instinto excepcional que le permitiría lograr hazañas inimaginables en combate. Sin embargo, de los choques que habían tenido, el caballero tenía la teoría de que esta versión también era ligeramente inferior en este aspecto. Bien sabía que su reina poseía un tipo de instinto excepcional que le permitía lograr hazañas inimaginables en combate. Sin embargo, de los choques que habían tenido, el caballero tenía la teoría de que esta versión también era ligeramente inferior en este aspecto. Bien sabía que su reina poseía un tipo de instinto excepcional que le permitía lograr hazañas inimaginables en combate. Sin embargo, de los choques que habían tenido, el caballero tenía la teoría de que esta versión también era ligeramente inferior en este aspecto. No obstante, también había aspectos en los que era obviamente superior, era sin duda más fuerte que su reina y poseía una defensa mucho más robusta, esta era mucho más fuerte y resistente que él, simplemente no podía luchar en una batalla de fuerza directa contra ella. Habiendo considerado todo lo anterior, el caballero no decidió esquivar a la defensiva y, en cambio, decidió esquivar ofensivamente e intentó apuñalarla con su lanza en uno de los puntos donde su armadura no la protegía. Sabía que era poco probable que lo lograra. Y que, incluso si lo hacía, también era poco probable que le causara un daño significativo gracias a la protección de su explosión de mana, pero al menos le permitiría alterar la dirección de su ataque. Sin embargo, y para su sorpresa, utilizando una segunda explosión en medio del ataque, Saber se obligó a sí misma a cambiar la dirección de su ofensiva. De esta manera, ella logró esquivar la lanza y girar hacia el costado del caballero plateado. Su espada se rodeó de aquella energía oscura y aumentando su poder con la explosión de mana, apuntó directamente hacia la tráquea del caballero. No obstante, Bedivere había estado consciente de esta posibilidad, y gracias a su increíble agilidad y, utilizando la mano con la que no había atacado, en cuestión de segundos, usó su espada para intentar desviar el golpe. Originalmente el Eterno General no se plantearía ni siquiera desviar el poder de la espada corrupta fortalecida por el mana con su espada que, si bien era un arma de gran calidad, no le llegaba ni a los talones a la espada del tirano, pero, para su fortuna, su resistencia como sirviente no era baja en lo absoluto, mucho menos ahora que había sido reforzada por la esfera cultural, y más importante aún, sus habilidades como sirviente eran en esencia bastante defensivas, resistencia mágica de rango B, junto con tácticas de rango C que, si bien su enemigo estaba utilizando un tesoro de rango anti-fortaleza, su efecto era similar en cuestión de área de efecto a un tesoro anti-ejército, siendo su mayor poder lo que marcaba la diferencia, por lo que, su habilidad pudo ayudarle contra este, y por último, juramento de protección, armonizaron de una forma extremadamente efectiva para permitirle desviar por un mínimo margen la espada de su enemigo. Si él hubiera intentado detenerlo de frente, sería otro cantar, pero desviarlo por un pequeño margen estaba dentro de sus posibilidades, sería otro cantar, pero desviarlo por un pequeño margen estaba dentro de sus posibilidades, sería otro cantar, pero desviarlo por un pequeño margen estaba dentro de sus posibilidades.
Aún así, sería muy optimista de su parte creer que saldría impune de dicho intercambio. Si sus armas eran estrellas fugaces luchando la una contra la otra, entonces ahora su espada sería considerada solo polvo de estrellas, sus fragmentos adornaban el piso cristalino de la habitación. Además, todo no había terminado ahí, el rebote del intercambio lo había obligado a retroceder. El tirano no perdió el tiempo y, sin esperar ni un segundo, se lanzó a perseguir a su oponente, no obstante, apenas había comenzado su caza cuando, una vez más, se vio obligado a retroceder para esquivar una gran jabalina que se materializó en las manos del caballero, la jabalina de Isbadaden. Mientras todo esto ocurría, Gray había estado observando atentamente la batalla. A medida que ésta avanzaba, ella podía descubrir más sobre el estado del sirviente enemigo. La primera llama de saber, la que representaba su fuerza, era de la misma calidad que la de su sirviente. Pero, de un momento a otro, explotó volviéndose el doble de grande. Esto mismo ocurrió con la llama que representaba el aguante. La llama que representaba la agilidad era mucho más pequeña que una llama promedio, un nivel por debajo, pero de repente, esta fue empoderada volviéndose de un tamaño normal. La llama que parecía representar su energía mágica parecía ser de la más alta calidad, igual que las primeras llamas, pero para su sorpresa, disminuyó en un rango completo, aunque pudo estallar una vez después de haber descendido. La llama que representaba su suerte era de tamaño promedio, y la que representaba su tesoro heroico, era de la más alta calidad, y logró estallar 2 veces. Ella también leyó varias de las habilidades que gracias al combate habían sido reveladas. Instinto de rango B y explosión de mana de rango A. Parecía que ninguna de las dos había sido alterada de su rango original, pero, como el poder de la ráfaga de mana estaba relacionada con la energía mágica disponible, la cual parecía ser menor que lo habitual, ella no podría utilizarla en su máximo potencial. Sé que Ad probablemente no lo dijo en serio, pero ahora que el rey de los caballeros está enfrente de ti, ¿qué harás, Gray-chan? Gray se mordió los labios, pero sujetó su arma con fuerza, parecía que había tomado una decisión. Mientras tanto, Bedivere observaba atentamente a su enemigo. A pesar de pelear de esa forma, todavía conserva ese instinto excepcional para la batalla, pensó el caballero. Por otro lado, Sabre Alter suena para sorpresa de este. No recordaba que tuvieras esa fiereza, Bedivere. A pesar de su sonrisa, sus palabras eran calmadas y, aún así, denotaban un toque de orgullo y satisfacción ante las acciones de quien fue su caballero. Yo jamás esperé que nos encontráramos en lados opuestos del mismo campo de batalla, incluso si no eres el rey al que juré servir. Solo en los momentos más difíciles, cuando la situación requería obligatoriamente de sacrificios para alcanzar la liberación y el mantenimiento de la soberanía de nuestro país, pude ver en su persona un comportamiento similar. No obstante, ni siquiera como la posibilidad más remota, imaginé que podrías llegar a convertirte en un tirano que luchará con una ferocidad y frialdad tan similar a la de Vortigern. Vortigern, un tirano, Altria ahogó una risa seca y poco condescendiente. Hace mucho que abandoné la búsqueda de una utopía, Bedivere. He aprendido del resultado de a lo que la persecución de estas conllevan, y tú deberías entenderlo mejor que nadie, ¿no es así? Como uno de los pocos caballeros que vieron tanto el alzamiento como el derrumbamiento del reino. En medio de la conversación, Gray se había colocado detrás de su sirviente. Sí lo sé. Lo sé mejor que nadie, pero aún así. Pero... no hay peros que importen, el pasado es toda la prueba que necesitamos, le interrumpió Altria. No, sí los hay. Todos lo sabíamos, que la utopía que perseguíamos era algo que probablemente nunca alcanzaríamos y, aún así, decidimos seguirte, porque tu esplendor y tu brillo eran suficientes para darnos esperanza de que algún día lograríamos lo imposible. Y, a pesar del resultado final, estoy seguro que ni yo ni ninguno de ellos nos arrepentimos de esa decisión. Mi único arrepentimiento fue jamás poder haberte ayudado a lidiar con el gran peso que cargabas silenciosamente sobre tus hombros. Si se me volviera a dar la oportunidad, incluso sabiendo el resultado final, volvería a dedicar mi vida a perseguir ese sueño a su lado una vez más. Saber frunció el ceño. Basta de charla, no llegaremos a nada de esta forma. La Excalibur de Saber se rodeó de la energía ennegrecida al mismo tiempo que la tirana aumentaba su poder con la explosión de mana.
Si la forma de reinar que he escogido es la correcta, entonces caerás aquí Bediveré, y si la forma correcta es aquella que defiendes, entonces, tomarás mi vida. Al final, ese es el único resultado que importa. Ante el abrumador poder de su oponente, Bediveré no pudo hacer nada más que prepararse. La energía comenzó también a concentrarse en su tesoro heroico en preparación para la liberación de su sello. ¿Estás lista? Bediveré preguntó. Gray ascendiendo. Saber alzó su espada y, una vez más, esta fue cargada con una gran cantidad de energía mágica, mucho mayor que las veces anteriores. El caballero estaba seguro que, esta vez, no podría desviar su ataque con su lanza sellada. Afortunadamente, no tendría que hacerlo. La energía ennegrecida que se había acumulado alrededor de la espada de saber fue desatada con una furia inconmensurable contra Lancer. El torrente de energía arrasó contra todo en su camino con el objetivo de destruir por completo a su enemigo. Cuando llegó a la posición donde se encontraba Bediveré, tal y como ella esperaba, su ataque se encontró con otra fuerza que le hizo frente, deteniéndolo, pero ella sabía bien que su enemigo no tenía el poder suficiente para enfrentarle directamente. Con esfuerzo, su ataque comenzó a avanzar una vez más. Conociendo a Bediveré, él no enfrentaría su ataque directamente, intentaría desviarlo, tal y como lo había hecho antes. Así, ella se preparó para arquear su ataque de modo que, sí o sí, golpeara al caballero de plateada armadura. Sin embargo, Slinch. Choque. Entre la gran cantidad de energía oscura, un destello de energía blanquecina se hizo presente, atravesó el olor corrupto directo hacia ella. Gracias a su intuición, ella pudo sentir que algo amenazante hacia ella venía, pero entre sentirlo y poder evitarlo había un gran trecho. Una vez más se vio obligado a usar su explosión de mana para evitar la lanza de su enemigo, pero esta vez no corrió con tanta suerte como las veces anteriores. Bediveré había liberado el sello de su brazo y la lanza se manifestó en respuesta. Esta había atravesado el torrente de energía mágica y se dirigió directamente hacia el cuello de su enemigo con un ataque ascendente. Sin embargo, gracias a su intuición y a su habilidad, Saber fue capaz de evitarla, por lo que, esta solo rozó su armadura. Sin embargo, su visor fue destrozado y ella tuvo que retirarse utilizando su explosión de mana para mejorar su velocidad y poder ganar un poco de distancia. Saber no tenía ni idea de cómo había podido Lancer hacer frente a su ataque. No obstante, mientras se arrojaba hacia atrás, pudo ver a la maestra que había acompañado a Bediveré cuando entró en la habitación. Parecía que ella había sido quien logró detener su ataque momentáneamente para darle al caballero la oportunidad de contraatacar. Delante de la chica de vestimenta gris, numerosas partículas doradas permanecían flotando. Ella, sin perder ni un instante, se recuperó, deteniéndose y levantando su mirada, pero lo único que vio después de eso, fue el destello de la lanza de su enemigo demasiado cerca como para ser bloqueada, directamente hacia su persona. Alter no entendió en primera instancia cómo era posible que el ataque llegara con tanta velocidad. Si bien Bediveré era ágil y rápido, además de que su lanza poseía un buen alcance, todavía debería ser extraordinariamente complicado el reajustar la dirección de su ataque y cubrir la distancia que ella había ganado con su explosión de mana en tan solo unos instantes como parecía haberlo hecho. No obstante, Saber se dio cuenta antes de que el ataque la golpeara que parecía no haber sido así. Lo que venía hacia ella no era el caballero con su lanza. El ataque fue extraordinariamente poderoso, este no tenía nada que envidiarle al que ella había provocado con su espada y, por fin, el daño que produjo no fue menos devastador. Gracias a la combinación de su gran defensa aumentada con su explosión de mana, ella fue capaz de aguantar contra la poderosa ofensiva de su enemigo. Sin embargo, no salió impune de esta. Gran parte de su armadura fue severamente dañada, con las partes metálicas resquebrajadas y sus telas enmarañadas, y tenía cortes en aquellas partes donde su armadura no la protegía de forma efectiva, y, aún así, lo que más preocupó a la tirana no fue nada de esto, sino que, en el momento del impacto, tal vez por el torbellino de cuchillas, su arma había salido volando fuera de sus manos.
Mientras Saber era afectado por el ataque de la punta de la lanza, Bedivere no perdió el tiempo. En una de sus manos cargaba el asta de Deathcliff, mientras que la punta ya estaba de camino hacia él, y en la otra mano, portaba la jabalina de Isbadaden, y, con esta, el caballero de plateada armadura se dispuso a atacar a su enemiga desarmada. /oblicua. Haga clic. La alabarda descendió con fiereza contra el espíritu heroico de la espada, pero, pasa sorpresa de Lancer, su arma se encontró con otra y ambas chocaron. Una nueva espada apareció en las manos de Alter y chocó contra la jabalina de Isbadaden. El sirviente de la espada aprovechó esta oportunidad y se acercó rápidamente para luchar contra el caballero utilizando la espada corta que había convocado. Bedivere intentó tomar espacio para analizar la nueva situación que se había presentado ante él. Sin embargo, descubrió que ni siquiera podía dar un paso atrás. De hecho, se vio obligado a seguir adelante en contra de su voluntad. En este momento, Bedivere se encontraba demasiado cerca de su enemigo para poder usar su jabalina de forma adecuada, pero no podía retroceder y, en cambio, su oponente comenzó a atacarlo rápidamente. Esa espada, Bedivere no pudo hacer otra cosa más que defenderse contra la espada corta como podía. Sabre Alter comenzó a blandir su segunda espada con un corte ascendente con gran fiereza y velocidad. Bedivere logró reaccionar a tiempo para protegerse como pudo. Sin embargo, apenas si pudo defenderse. El caballero y el tirano intercambiaron posiciones inesperadamente. Ahora era él quien intentaba defenderse de los ataques entrantes de su enemigo. Saber no solo blandía su espada corta con rapidez, sino que la recubrió con su energía mágica gracias a su explosión de mana y comenzó a liberar rápidos ataques uno tras otro de forma consecutiva. El caballero hizo regresar la punta de su lanza en un intento por forzar a Saber a esquivar y ganar una apertura, pero esta instintivamente sintió la dirección del ataque y pudo esquivarlo sin necesidad de apartarse del caballero. Por un momento Bedivere se vio en serios problemas. Como un sirviente de clase Lancer, necesitaba de cierta cantidad de espacio para maniobrar y, a pesar de su agilidad, en una pelea cara a cara con pocos pasos de distancia entre él y su enemigo, y sin la posibilidad de dar ni un solo paso atrás, mientras era atacado con precisos y rápidos ataques uno tras otro, poco o nada podía hacer más que defenderse como le fuera posible. Al menos hasta que... Slinch. Choque. La espada y la albarda chocaron. Gray se había precipitado para evitar que los múltiples ataques de Saber tomaran la vida de Lancer. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de la sirviente de la espada, no solo porque la chica había logrado detener su ataque, sino que, con un fuerte movimiento de la albarda, la había obligado a retroceder con una fuerza con la que ella estaba bastante familiarizada. Saber tomó con fuerza su espada y observó atentamente a su nuevo oponente. Su capucha se deslizó hacia atrás por el rebote causado por el choque entre sus armas. Saber se sorprendió brevemente, a pesar de que la contrafuerza le había dado la información que necesitaba conocer sobre esta chica. Todavía era un espectáculo raro de ver el verso reflejada en otras personas que no eran ella misma o Mordred, pero no le prestó atención a la apariencia de su oponente por mucho tiempo. Solo una cosa importaba: esta chica era su verdadero objetivo y había venido directamente a enfrentarla. Esto hizo que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Aún así, ella no se descuidó. No sabía qué demonios había pasado, pero Bedivere era un sirviente mucho más hábil y peligroso de lo que ella pudo haber predicho. Varios minutos antes, Gray se encontró sorprendida por el inicio de la ofensiva de su sirviente. Hasta ahora había visto a Bedivere como alguien que observaría la situación antes de precipitarse a la ofensiva. Tal vez sus acciones se debían en cierta medida a quien era su oponente esta vez. Gray-chan, ¿me escuchas? Ella fue sacada de su estado de concentración una vez más por aquella voz desconocida. Me escuchaste antes, ¿verdad? En cualquier caso, esperaba poder hacer una presentación adecuada. Pero considerando la situación, revelaré mi identidad. Soy conocido como el Mago de las Flores, el mismo mago de la corte que aparece en las leyendas artúricas, así que ya debes saber cuál es mi nombre, Merlin. Como ya dije, soy tu aliado y, en este momento, necesito que confíes en mí si quieres poder derrotar a Saber, ¿entiendes? Esmerejón.
No es que Gray no lo hubiera escuchado la primera vez, es que demasiadas cosas estaban sucediendo en cuestión de segundos para ella, la aparición del tirano, la ofensiva de su sirviente, y lo que sea que le estuviera pasando a su cuerpo, simplemente no había podido procesar todo eso en tan poco tiempo, y ahora se le sumaba la participación de Merlín. Se sintió como si hubiera sido transportada a aquellas leyendas con las que los habitantes de su pueblo estaban tan obsesionados. Bien, me gustaría charlar tranquilamente contigo, pero este no es el momento adecuado. Hay dos cosas que debes saber, así que presta mucha atención, ¿entiendes? Gray ascendió, aunque al no saber si el mago podía verla, ella también contestó. ¿Qué cosas? La primera es lo que le está pasando a tu cuerpo, es lo mismo que sucedió hace casi 10 años, cuando tu cuerpo cambió de la noche a la mañana. Otra vez. Por un momento, Gray pensó en lo peor que le podía ocurrir y tembló ligeramente. Tranquila, tranquila, no importa cuánto tu cuerpo cambie, tu alma siempre será la misma, nunca te perderás a ti misma. Esas palabras fueron dichas con una gran seguridad y, para Gray, que ya estaba a punto de ahogarse en un mar de dudas y temores, resultaron ser un bote salvavidas instantáneo. Tu cuerpo, que fue imbuido con la esencia del cuerpo del rey, está reaccionando a la invocación de otro ser con una esencia similar, y esto está estimulándolo, de modo que se está convirtiendo cada vez más en un cuerpo adecuado para ser recipiente de Altria. Gray no hizo otra cosa más que asentir. Después de todo, no estaba desligada en absoluto de lo que le estaba ocurriendo, solo que esta vez, parecía que el cambio sería mayor que hace 10 años. ¿Puedes sentir la cantidad extra de mana que está originándose desde dentro de ti? Gray ascendió, de un momento a otro, ella sabía que algo había cambiado dentro de su cuerpo, algo que originalmente no debería ser así, ahora se había transformado. Si bien siempre había poseído circuitos mágicos de muy buena calidad y cantidad, ahora sentía como si estos hubieran alcanzado un nuevo nivel, sintiendo que ahora era capaz de utilizar una cantidad mayor de mana. Pero no solo era eso, ahora estos estaban conectados a algo que no era así en un principio, y que estaba haciendo que su producción de mana se disparara por los cielos. Esto probablemente debe significar que ya lo ha heredado. ¿El qué? Cuando orquesté el nacimiento de Altria, la imbuí con la esencia del elemento del dragón rojo, esto le permitió tener dentro de sí un núcleo mágico. ¿Y qué es eso? Un núcleo mágico permite una mayor producción de maná. Si una persona puede considerarse como una única máquina que produce energía mágica, entonces una persona con un núcleo mágico se puede considerar como una fábrica entera que produce energía mágica. Si no lo entiendes por términos mágicos, entonces también podrías decir que lo que te está ocurriendo es lo mismo que le pasó a la producción de las industrias después de la industrialización y el comienzo de la producción en masa. ¿Ves a esa versión corrupta de Altria? Gray avanzó una vez más, a pesar de la charla que estaba manteniendo con el mago, ella nunca despegó su mirada de la batalla que estaba sucediendo enfrente de sí. Tanto porque había un terrible enemigo delante de ella, como porque todavía buscaba entender por qué Bedivere había tomado una decisión tan precipitada al comenzar su ofensiva. ¿Viste el momento en el que Altria atacó a Bedivere rompiendo su espada? Sí. Lo que ella usó se llama explosión de mana, una habilidad que pueden utilizar los seres que poseen un núcleo mágico. Es una habilidad que permite el aumento en el rendimiento causado al infundir las armas y el cuerpo con energía mágica y expulsarle instantáneamente. En pocas palabras, recrea el efecto de una explosión a chorro, gastando grandes cantidades de energía mágica. ¿Lo entiendes? Sí, pero, ¿por qué me dices esto? Porque Bedivere no puede ganar contra Altria. ¿Eh? Pero, exclamó la chica sorprendida, había estado observando la batalla desde que había comenzado y, si bien no aprobaba la decisión imprudente de su sirviente, al ver cómo se desarrollaba el combate, ella creía que Bedivere tenía oportunidades de ganar. Esa valoración de Merlín, para ella, fue un poco dura. No me malentiendas, no es que Bedivere no tenga la capacidad para ganar en estas circunstancias, pero, aún así, no ganará. ¿Por qué? Una negación tan rotunda fue algo difícil de aceptar para ella, tal vez porque, a pesar de sus declaraciones y de la toma de la ofensiva, ella sabía que debía de haber dudas e inquietudes a las que Bedivere debía de estarse enfrentando.
Bedivere es un general, sabe que esta es solo una batalla, y lo que vendrá después, será la guerra. Verás, un sirviente extremadamente poderoso ha sido invocado en los pisos siguientes, podría decirse que es incluso más poderoso que Altria. Bedivere tiene conocimiento de esto, sabe que solo podrá ganar contra Altria si lucha con todo el poder de su carta de triunfo, pero también sabe que, si lo hace, resultará muy herido, y puede que no sea capaz de enfrentarse a lo que hay más abajo, y por fin habrá perdido la guerra. Es por eso que tienes que actuar, debes inclinar la balanza en su favor. Actuar. Espera, yo no puedo enfrentarme a ella. Eso era algo que había asimilado mientras observaba la evolución del combate. Tal vez si absorbiera una gran cantidad de energía mágica podría tener una oportunidad. Pero, ¿sería suficiente? Ella realmente creía que no. Tal vez antes no, pero ahora no es así. Ella no puede luchar con todo lo que tiene ya que, una vez consuma toda su reserva de mana, desaparecerá. Y, por otro lado, ahora tú puedes usar la explosión de mana para luchar a un nivel similar a de ella. El que pueda utilizar esa habilidad, no significa que sepa utilizarla. Protestó la guardiana de tumbas. Merlín se rió, eso es lo mejor, no necesitas hacerlo. ¿Eh? Te lo dije, no. Tu cuerpo se está volviendo cada vez más parecido al de Altria, una vez que tú y ella comienzan a luchar, la hechicería civil entrará en efecto, con cada intercambio comenzará a adecuarte más a tu nueva condición, sería el equivalente a heredar su memoria muscular. De forma inconsciente. Aunque nunca hayas utilizado la explosión de mana y nunca hayas entrenado con ella, instintivamente, tu cuerpo sabrá cómo hacerlo. Para utilizarla de la mejor forma para ti necesitarás practicarla por ti misma, pero por ahora esto es lo mejor que podemos hacer. Gray quería seguir protestando, pero, en ese momento, usando su conexión entre maestro y sirviente, Bedivere se comunicó con ella. Maestra, necesito que hagas algo por mí. ¿Eh? ¿Qué necesitas? Ella esperaba que él no le dijera algo tan loco como lo que le había dicho el mago. Debería poder igualar el poder de su tesoro heroico, liberando solo el sello de mi lanza sin necesidad de liberar su verdadero nombre, mientras que ella tampoco libera el verdadero nombre de su versión de Excalibur, pero eso no me causará permitirle un gran señor, solo nivelará la situación. Voy a liberar el sello para poder utilizarla adecuadamente, pondrá presión sobre mí mismo, pero no al mismo nivel que declarar su verdadero nombre. Entiendo, ¿en qué puedo ayudarte? Gray observó cómo, tanto su sirviente como Saber, se disponían a preparar sus siguientes ataques. Mientras no libere el verdadero nombre de su tesoro, la restricción del segundo nivel de AD debería ser suficiente para detenerla. Ella realmente no tenía el tiempo para dudar, Lancer le había explicado antes cuál era la diferencia entre atacar con un tesoro heroico sin liberar, y atacar con uno después de haber declarado su nombre verdadero, este último actúa como una llave de activación que permite utilizar todo el siguiente poder del tesoro en los ataques, aunque muchos de los poderes de los tesoros heroicos pueden ser utilizados sin liberar este nombre, generalmente, los tesoros heroicos solo podrán ser utilizados a su máxima capacidad después de haber liberado dichos nombres. Ni Bedivere ni Alter habían liberado sus verdaderos nombres, pero a diferencia de antes, parecía que Saber había comenzado a dejar de medir a Lancer y planeaba empezar a luchar en serio. La única forma en la que Bedivere podría nivelar la situación era con la liberación del sello de su lanza, no pondría tanta presión en él como el liberar su verdadero nombre, pero solo le permitiría nivelar la situación, para poder causar un daño efectivo, necesario. Una apertura, y le estaba pidiendo a Gray que la creara para él. Antes de que pudiera responder, Merlin volvió a hablarle. Aprovecha para acercarte a ambos, los dos intentarán matarse utilizando ataques más poderosos de los que han utilizado antes, pero debido al peligro de desaparecer, es poco probable que Saber ataque con todo. Deja que ella ataque primero y utiliza su propio ataque como cubierta, en ese momento, podrás crear una apertura. Aunque Gray dudaba de las palabras del mago, la seguridad con la que él afirmaba lo que sucedería hizo que ella se moviera detrás de su sirviente. Finalmente, el choque de ataques se dio y ella pudo observar cómo las palabras del mago de las flores se hacían realidad.
No obstante, ahora la situación había cambiado, Saber estaba atacando con una nueva arma de manera veloz y con una precisión mortal a su sirviente, y este estaba siendo acorralado, y Gray, por otra parte, no podía entender por qué no se retiraba. Tienes que intervenir. Esa espada no permitirá que Bedivere pueda luchar en condiciones. Su nombre es Sekase, es una espada de Altria, un tesoro heroico de rango A, tiene propiedades similares a las de Excalibur, pero en vez de ser una espada sagrada es una espada maldita, y en vez de amplificar su energía, la comprime y la concentra. Esto genera ataques más débiles, pero más letales y precisos, y su tiempo de liberación y recarga también es muy rápido, así que puede atacar consecutivamente. No obstante, eso no es lo verdaderamente molesto para Bedivere, es la habilidad de Sekase que hace que solo pueda ser utilizada en combates mortales. No entiendo cómo afecta eso a Bedivere. Al utilizarla, la maldición de la espada se activa para que el combate cumpla las condiciones de un combate mortal. No se permite retroceder, no puedes huir, también las habilidades curativas que se tengan que usar conscientemente y las habilidades defensivas que anulan ataques letales son negadas y, además, la maldición te fuerza a atacar contra tu voluntad. Ya que los lanceros necesitan una cantidad de distancia para luchar eficazmente contra sus oponentes, y Saber se adentró en esa distancia con Sekase, Bedivere no puede luchar eficazmente ni retroceder para reposicionarse. A medida que observaba la batalla, Gray pudo constatar las palabras del mago. Desde que Saber había sacado a Sekase, Bedivere no había dado un paso atrás. Sin otra opción, Gray se preparó mentalmente para la locura que estaba por hacer, y si bien todavía tenía ciertas dudas, al ver la situación, ella rogó que las palabras del mago sobre su núcleo mágico y la memoria muscular también eran verdad. Gray sintió como una ráfaga de energía brotaba desde el núcleo mágico que había heredado y se extendía a través de su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, ella se lanzó hacia los dos sirvientes para evitar que el ataque de Saber tomara la vida de su sirviente. Así, la espada y la alabarda se encontraron. El sonido del acero chocando entre sí volvió a inundar la habitación. Una vez más las armas brillaban como destellos de luz, impactando y luchando entre sí. Bedivere se levantó y se preparó para apoyar a su maestra, pero... Distensión, la voz de Merlin resonó en su cabeza. ¿Por qué?, preguntó el caballero mientras veía el veloz intercambio de ataques que su maestra y su enemiga estaban teniendo. La oportunidad de enfrentarte a tus miedos encarnados no debe ser subestimada, ni tampoco desaprovechada. Actúa solo si lo ves completamente necesario, respondió el mago. Bedivere recordó las razones por las que Saber fue invocada en primer lugar, y pudo entender los motivos del mago, aunque eso no significaba que estuviera de acuerdo en que su maestra corriera tal peligro, pero, en este momento, interrumpir el combate podría ser incluso más perjudicial. Él decidió comenzar la ofensiva porque no estaba seguro de que pudiera aguantar en una batalla de resistencia contra la tirana. Pero ahora su maestra estaba enfrentándola con una fuerza similar. Si se entrometía, podría perjudicarla al alterar el ritmo del combate. Afortunadamente, la interrupción de Gray permitió a Bedivere escapar de la maldición de Sekase, la cual ahora estaba sobre su maestra, y esto le permitió preparar su lanza, esperando el momento en el que pudiera ser de ayuda. Mientras tanto, solo pudo observar el desarrollo del combate. Sekase y Ad, en su forma de alabarda, se encontraron en el campo de batalla a velocidades vertiginosas. Una y otra vez los destellos y las chispas provocadas por el encuentro de las armas centellaban en la habitación. En este momento Gray no podía pensar. No es que no pudiera, es que la velocidad del combate superaba con creces la velocidad de su toma de decisiones. Nunca había estado en un combate de tan alta velocidad. Si había podido mantenerse en este intercambio de ataques, era solo porque las palabras del mago parecían ser ciertas. Su cuerpo se movía instintivamente, de alguna manera, su cuerpo sabía cómo luchar de una manera que le era totalmente desconocida. Cada tajo de la espada corta fue bloqueado o desviado de alguna forma. Ella solo vio los ataques y de alguna manera respondía. Arriba, izquierda, derecha, abajo, uno tras otro, los ataques venían y ella los bloqueaba como podía. Sin embargo, también sabía que no podía continuar a la defensiva por mucho tiempo, mucho menos con la maldición de Sekase haciendo efecto.
Tomando todo el valor que pudo reunir, Gray desvió una vez más el ataque de la espada e intentó comenzar una ofensiva. Sus hombros, cabeza, piernas, y las partes descubiertas debido a la ruptura de la armadura gracias al ataque de Bedivere eran un objetivo para ella. Uno tras otro sus ataques fueron lanzados con gran velocidad y, uno tras otro, fueron bloqueados por la espada. Saber desató un torrente de maná para herir a la guardiana de tumbas y poder retomar su ofensiva, pero, para su sorpresa, su ataque fue tragado por la alabarda. Alter era mucho más experimentada y, a pesar de que no podía retroceder, dirigió el combate de modo que pudiera recuperar a Excalibur. Una vez que retomó su arma, desconvocó a Sekase. Contra solo un enemigo la espada podría ser muy útil, pero contra dos su efecto podría volverse en contra de ella. El espíritu heroico de la espada alzó su mirada para analizar a su enemigo y, al verla, Saber alzó una ceja. Gray estaba temblando. ¿Por qué? Esta chica había logrado hacerle frente y ella no había podido darle un golpe decisivo. Sentía, de hecho, como si se estuviera enfrentando a un espejo. Entonces, ¿por qué estaba temblando? Todavía mantenía la explosión de mana rodeando su cuerpo y a su arma, sus ojos estaban concentrados en ella, pero su cuerpo no paraba de temblar. Interesada por el objetivo de su convocatoria, preguntó Saber. ¿Me temes? La voz de tono calmado salió de sus labios y, aunque era una pregunta, para Gray sintió como una afirmación. Ella no pudo evitar asentir. Entonces puedes morir aquí. Saber se preparó una vez más para comenzar la ofensiva. No hay lugar para la vacilación en el campo de batalla. No moriré, no aquí, no contra ti. Saber frunció el ceño. Esta chica era la razón de su convocatoria. El Grial le había proporcionado la información necesaria sobre ella, así que conoció sus circunstancias, pero mentiría si decía que le importaban particularmente. Ella estaba más interesada en por qué Morgan prepararía este tipo de ritual, y si debía considerarlo una ayuda o un insulto a su memoria. Esta batalla era la que ella quería haber tenido desde un principio. Esperaba un combate similar al que estaba teniendo, pero no esperaba que su oponente temblara de miedo en medio de este. Por alguna razón, le molestaba. Alguien que lucha con miedo en el campo de batalla no sobrevivirá durante mucho tiempo. Es una lástima que nadie te lo haya dicho antes. Lo hicieron, es por eso que sé que no moriré contra ti. Es cierto que desde aquel día, he tenido miedo de perderme a mí misma en su sombra, pero no en tu sombra, sino en la sombra de la otra tú. Tuve miedo de la reina que perseguía utopías y brillaba más que nadie, al punto de hacer que las personas en mi pueblo la veneraban y me veneraran como fanáticos solo por parecerme a ella. Temo ser devorada por su resplandor y que mi nombre y mi ser se perdió, tal y como ella se abandonó a sí misma y desapareció de los anales de la historia. Temo estar en los zapatos de la reina ideal. Gray tomó una bocanada de aire. Esta escena había estado tanto en sus sueños como en sus pesadillas. Había tanto que quería decir que su cuerpo dejó de temblar por un momento. Pero no te temo a ti, y ahora hay personas que me reconocen a mí. Temer a un fracaso como lo fue mi búsqueda de algo inalcanzable. Tal vez eres más idiota de lo que pude haber sido. El perseguir utopías solo lleva a la oscuridad que ves ante ti. Este es el resultado de perseguir un sueño inalcanzable. Por un instante, su semblante estoico se agrietó un poco. Si tan solo hubiera buscado algo más realista, entonces aquellos días no hubieran terminado de esa forma. Altria apretó sus puños sobre su espada agarrándola con más fuerza. Lo que ves ante ti, es la respuesta a las dudas que cargué durante todo mi reinado, hacia los conflictos y hacia el odio por lo que no pude alcanzar. El dolor de ver a mi reino caer, el ver cómo mis caballeros me traicionaban o me abandonaban. Gray bajó su mirada. Tú también, callabas cosas que querías decir, pero que no podías, tenías dudas y arrepentimientos. El rey no entiende los sentimientos humanos, porque el rey no es humano. ¿Qué es eso?, preguntó la chica aturdida. Altri esbozó una sonrisa seca. Eso era lo que se decía entre susurros en mi corte. El rey no entiende los sentimientos humanos, porque el rey no es humano. No estaban del todo equivocados. Tal vez no era capaz de conectarme con mi pueblo, porque tenía miedo de que mi secreto saliera a la luz, pero siempre velé por ellos como creían que era correcto.
Aprecié a cada caballero que puso su espada en servicio a mi causa, ya mis 12 caballeros a los cuales siempre vi como a mis iguales, más que a nadie. El rey no comprendía las emociones humanas, pero el rey era ciertamente humano, simplemente, no podía demostrarlo. La otra yo vio su sueño desaparecer antes de volverlo realidad, vio su utopía ser destruida, y griega. Sus oraciones murieron en Camlan. Un fracaso total como rey, no vale la pena temer a algo tan lamentable. No es así. Bedivere no pudo soportarlo más y terminó interviniendo, colocándose al lado de su maestra. Algunas de las cosas que dijo pueden ser ciertas, pero no todo eso es verdad. Altria entrecerró sus ojos hacia su caballero, reprendiéndolo con la mirada. ¿Qué es mentira? ¿En qué me equivoqué según tu criterio? Bedivere reunió el valor para decir todas aquellas cosas que no pudo decir mientras estaba con vida, mirando fijamente a esta versión de su rey, él le contestó. No creo que el camino que ha escogido ahora esté mal, pero me niego a aceptar que el camino de mi reina haya sido un completo fracaso. Puede que Camelot haya caído, pero su gloria no se desvaneció en Camlan, su esplendor ha llegado hasta estos días, y lo mismo sucede con la figura del rey que usted nos mostró. Sus oraciones no se perdieron en Camlan, fueron transmitidas junto con nuestra leyenda hasta los días actuales. Tanto es así que todavía hay personas que esperan su segunda venida, y si bien es cierto que la mayoría de sus caballeros desertaron, todavía hay un caballero que se niega a abandonarla. A los sueños e ideales que compartimos. Me repito, su majestad. Las manos de Sabré temblaron ligeramente. Ya no importa, todo acabó. Eso no es del todo cierto. Esta vez fue Gray quien alzó la voz, una vez más aquella fuerza que la impulsaba se hizo presente y los pensamientos que había callado durante casi una década se transformaron en palabras, con una fuerza que ella ni siquiera sabía que poseía, una vez que empezó, no pudo detenerse. No ha acabado. Nací por el ideal que alguna vez representaste, tuve miedo de perderme a mí misma en ese ideal y ser absorbida por ti, pero a medida que he vivido más y me he encontrado con más personas, entendió que solo yo puedo elegir cuál es mi camino, que no puedo atarme al pasado, a ti, y que, para liberarme, primero debo sobrepasar lo que tú representaste. Mi sueño no es tan grande, ni tan grandioso, pero en esencia es similar a tuyo. Tu vaina, tu espada, tu lanza y tus sueños, no han desaparecido, aún hay personas en la actualidad tratando de sobrepasar tu leyenda y de alcanzar la utopía que tú perseguiste. No soy tú, no me convertiré en ti, ni en la actual ni en la otra tú, pero he heredado todo lo que fue precioso para ti, y en la actualidad persigo una pequeña utopía. Yo, voy a demostrarte que no estabas equivocada, y voy a demostrarme que puedo llegar más lejos de lo que tú llegaste siguiendo mi propio camino. Así que, Gray tomó una bocanada de aire y sujetó su alabarda con fuerza, a pesar de su mano temblorosa. Enfréntame con todo lo que tienes, rey de los caballeros, nosotros tomaremos todas las cosas que callaste y avanzaremos hacia nuestra propia utopía. Incluso si nunca la alcanzamos, nada dice que todo lo construyamos para alcanzarla deba ser destruido solo por haber fracasado. Al escuchar las palabras de su maestra, Bedivere no pudo evitar sonreír y asentir, él sujetó también la alabarda para que dejara de temblar. Mi reina, incluso si ya no eres la misma que a la que serví, incluso si ahora recorre un camino diferente, todavía persistiré en recorrer el mismo camino que recorre a su lado. Tal vez fue solo una ilusión, pero por un momento la sirvienta sintió temblar el agarre de su espada, pero sus convicciones no flanquearían tan fácilmente, una sonrisa diferente a la habitual adornó su rostro, parecía ser una sonrisa retadora. Ya veo, entonces los enfrentaré con todo lo que tengo, esta es mi determinación. Si tienen el coraje para avanzar por un camino que ya ha llegado al fracaso una vez, entonces ahora tienen que demostrar que tienen el poder para cambiar ese final. Una vez más, Excalibur Morgan brilló mientras la energía negruzca la envolvía a su alrededor. Maestra. Graya sintiendo. Agregar. Realmente, esto debería considerarse esclavitud, pero supongo que sería muy patético quebrarme aquí, no te acostumbres a esto, Gray. Personalidad artificial suspendida, valor mínimo de aglutinación de poder mágico superado. Iniciando la liberación del límite de tercer nivel, 13 sellos, inicializando decisión.
Mientras que Altria era rodeada por una profunda oscuridad, una luz brillante rodeaba a Gray y Bedivere, 12 figuras formadas por esa luz los rodearon. Varias de estas comenzaron a hablar. Esta batalla no es contra un elemental, consciente. Es un combate para sobrevivir, consciente. Es un combate por la verdad, consciente. La batalla no es contra la humanidad, consciente. Las camaradas de armas son valientes, conscientes. La batalla no es contra alguien puro de corazón, consciente. Parecía que más restricciones podían ser liberadas, pero Gray recordó su conversación con Bedivere y cuánta presión ponía sobre Adel liberar las restricciones, y sabiendo el estado de Alter, que había gastado gran parte de su energía en la batalla, ella decidió solo liberar las necesarios para la liberación correcta del tesoro, solo faltaba una. Finalmente, Bedivere habló. La batalla es contra un enemigo más poderoso que tú, consciente. Iniciando la liberación del límite de tercer nivel, terminó de decir Ad. Tumba para ti, antiguo misterio alcanza tu muerte, dulce enigma, regresa a la nada. La luz tomó la forma de una lanza sobre Gray, su estado de trance volvió a hacerse presente mientras su conciencia se desvanecía, pero ella lo forzó a retroceder, tenía que asegurarse de acabar esto por sí misma. Saber se colocó en posición, lista para liberar todo el poder que le quedaba. Grita y suplica, la hora de tu caída ha llegado. Martillo del vil rey, derriba la aurora. Lanza sagrada, leva el ancla. Barra traga toda la luz. La luz y la oscuridad rugieron y se arremolinaron la una contra la otra antes de ser desatadas. Rongo, Minial. Barra Excalibur Morgan. Y un temblor catastrófico fue sentido en todo el laberinto. Omarque. Rongo. Barra Excalibur. Parren. Justo antes de que ambas chicas lanzaran sus ataques, Merlin apareció de improviso en un intento por detener a Gray y Saber, sin embargo, no lo logró y ambos ataques fueron desatados en su contra. Afortunadamente, Merlin se había preparado para esto de modo que el Merlin suicida no era nada más que una ilusión. Debido a la vacilación producida por el mago, Gray no desató todo el poder de su lanza, deteniéndose en el último momento y, por otro lado, Saber dirigió su ataque directamente hacia el mago, por lo que este no chocó contra el ataque de Gray. ¿Es que acaso no me escucharon?, gritó el mago de las flores reapareciendo de nuevo en medio de la habitación. Gray se mostró arrepentida. Disculpa, no pude cambiar la dirección en el último momento. Yo quería golpearte, fue una pena que fueras una ilusión, declaró Saber. Una gota de sudor bajó para la sensación del mago al ver a su antiguo estudiante. ¿Por qué apareció de repente Merlin?, preguntó Bedivere saliendo de su consternación. Oh, sí, Merlin adoptó una pose erguida y orgullosa. Verán, he decidido que el método de Vivian es demasiado antiguo y arcaico. Y yo, que ha vivido durante 1500 años observando a la humanidad, decidió utilizar un método mucho más moderno para que puedan resolver sus diferencias y ayudarse la una a la otra sin necesidad de asesinarse. Oh, eso puede ser muy bueno, declaró el caballero. Tonterías, acabaré con esto, declaró Salter. Espera. Si esto no funciona, te atreveré de ofrenda a un pelirrojo con una capacidad de cocinar que hace que los encurtidos de Gawain sepan a basura, declaró el mago. Salter entrecerró sus ojos. Pruébalo. Merlin le entregó una vianda que tenía dentro de un almuerzo casero hecho por Chirou. Salter lo destapó y probó unos bocados. De repente, sus ojos se abrieron enormemente y devoró el resto del almuerzo con absurda rapidez. Después de acabar el almuerzo, Saber declaró. Te escucho. Merlin sacó un libro de la nada y se dispuso a leerlo. En la portada se leía: Psicología para tontos. Ok, aquí está. En este párrafo dice que las personas pueden entenderse mejor si se colocan los zapatos de la otra persona, así que, Merlin alzó su bastón y un destello cubrió la habitación y, de repente no parecía que nada hubiera cambiado. ¿Eh? ¿Qué hiciste?, preguntó confundida la sepulturera. Maestra, sus ropas, dijo el sirviente incrédulo. Súbitamente, Gray y Sabre Alter habían cambiado de atuendos. Merlin excitando. Ahora, ¿cómo se siente al utilizar la ropa de la otra? ¿No ve las cosas de forma diferente?
Sabré Alter solo se miró unos instantes antes de negar con su cabeza. Todavía quiero asesinarte por revelar el secreto. Merlin sintió un escalofrío. Bueno, ¿y tú, Gray-chan? De hecho, yo sí noto un cambio, respondió la sepulturera mientras se observaba avergonzada por su nuevo atuendo. A Merlin le brillaron los ojos. ¿En serio? Gray asintiendo. Sí, creo que algo cambió dentro de mí, creo que ahora entiendo mejor a Saber Alter. Estupendo, entonces, ¿cómo te sientes? De repente, Gray alzó su lanza en dirección al mago. Espera, Gray-chan. Saber Alter alarmantemente y también su espada se encendió. Tal vez no estabas del todo equivocado, Merlin. Esperen, ustedes dos. Rongo, Minial. Excalibur Morgan. Una vez más, los ataques fueron disparados, pero esta vez, ambos con dirección al mago. Por cierto, todavía quiero al pelirrojo, dijo Salter. No puedes, ese es mío, declaró Gray fríamente. Quédate con los encurtidos. Oh, ¿puedes respaldar esa declaración? Saber volvió a levantar su espada. Sorprendentemente, Gray alzó una vez más su lanza. Por supuesto. Espera, maestra. Una vez más, la lanza y la espada se dirigieron la una a la otra. Nota del autor. Listo este capítulo y feliz año nuevo a todos. Desde mi punto de vista empezamos muy bien este año, Remake Tsukihime, Muramasa Sirviente 2021, Vuelta de Super Orión, ahora Sabre Wars 2, creo que DW quiere recuperar todo el dinero perdido el año pasado, siento un poco de pena por los jugadores de JP, sus Mastercards deben estar temblando. Dicho esto, las preguntas. Camilo Navas. Sí, yo también he estado pensando en usar la conexión de Manaka para algo más, no exactamente para que Shiro aprenda aún magia, pero sí para algo importante. Todavía falta bastante, pero ya lo verás. Alpacero 524. Sí, lo vi. Al principio creí que me estaban jugando una broma y, después de confirmarlo como verdadero, bueno, la emoción hizo que este capítulo saliera mucho más rápido de lo que esperaba. Han muerto 2 memes, ahora toca crear más. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo, nos vemos en el siguiente.